Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, que no es lo más original del mundo, pero bueno, es lo que tenemos. Y muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por participar en algo que creo que es importante, que es abordar la realidad desde un punto de vista ligeramente distinto de cómo se aborda generalmente en nuestros alrededores y sobre todo en los medios de comunicación. Yo vuelvo a repetir, a lo mejor me estoy dando mucho bombo, pero no creo que haya otro canal como este en todo YouTube, y miren que hay millones de canales de YouTube, pero creo que aquí jugamos distinto. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarme. Tengo que empezar rápidamente pidiéndole su apoyo por la vía de PayPal y por la vía de Patreon. Patreon es una aportación mensual que ustedes nos hacen favor de hacer, y en PayPal pueden hacer una aportación por una sola vez, que se va a agradecer muchísimo. Todo lo que ustedes, ahora estamos incluso preocupados por una cosa, no sabemos si Estados Unidos va a determinar que los servicios de traducción que nosotros damos a empresas de los Estados Unidos son importaciones y por lo tanto se verían sujetos a aranceles, en cuyo caso pues, me voy a perder muchísimo trabajo, voy a perder muchísimo trabajo, y por lo tanto voy a necesitar más que nunca el apoyo de ustedes por Patreon, en PayPal o en Coffee, que ahí está para que quien me quiera comprar un café, aunque sea. Y bueno, vamos a hablar del video que hicimos ayer, pero ese me parece muy importante, aunque no es esta la miniatura, que otra vez el tiempo se me echó encima y empieza a ser costumbre. Pero ¿qué quieren ustedes que haga? Y más ahora que me metí a hacer lo de las bitácoras Trump, que insisto que es importante porque es tratar de seguirle el paso a la locura delirante que es el gobierno estadounidense. Pues tengo menos tiempo todavía, ¿no? Y ya saben ustedes que no me da la vida, y lo tengo hasta con música, miren. Pero en fin, bueno, lo que publicamos ayer fue una charla que di yo hace un par de semanas a los muchachos de Juventudes Socialistas de Gijón. Como todo el mundo sabe, y si no sabe está enterándose ahora, y si es tonto pues se irá corriendo. ¡Ay, un rojo! Yo pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, soy un socialdemócrata, creo en la socialdemocracia como la mejor forma de organizar nuestra sociedad y nuestra política para beneficio de todos. Y entonces dentro del Partido Socialista Obrero Español hay una organización que es una organización paralela, no está exactamente dentro del partido, sino que es una organización paralela, que son las Juventudes Socialistas, y que son jóvenes entre 16 y 20 y tantos años, no me acuerdo cuál es la cantidad. El caso es que me pidieron que les diera una charla sobre el populismo y la complejidad del mundo y cómo el populismo simplifica el mundo, y con todo gusto, por supuesto, les hicimos la charla y quise compartirla con ustedes porque creo que lo que se cuenta allí es importante. Entonces, en vez de hacer otro video, miren, así fue como lo presenté ante estos jóvenes de las Juventudes Socialistas. Hay gente que lo rechaza solamente porque digo soy socialista, entonces lo que se imaginan siempre es el socialismo marxista, ¿no? Y luego tengo que entrar en la monserga de explicarles que el socialismo de Marx no es el socialismo de hoy, que la socialdemocracia no es marxista, que nuestra visión es totalmente distinta de la de mamarrachos diversos que hay por todo el mundo, desde Hermesillas hasta Pablos Iglesias, desde Monederos hasta Sheinbaums, y que no, nosotros tenemos otra concepción que ha cambiado Europa y que ha cambiado algunos otros países fuera de Europa, y que ha permitido, como decía yo en esta charla, que se logren cosas que los marxistas decían que solo se podrían lograr si se hacía la revolución, se mataba a los burgueses y se establecía el partido único y la dictadura del proletariado. Sin eso no se iban a poder lograr un montón de conquistas sociales que la socialdemocracia ha conseguido, y sin necesidad de andar llenando el mundo de huerfanitos, porque es una tarea muy desagradable esa de andar matando gente, por lo menos a mí así me lo parece. En cosas que sabemos hoy,
de hace mucho tiempo. Esto tiene una razón de ser, que alguna vez vi una extraordinaria exposición del Titanic con fragmentos y recuerdos y trozos que fueron rescatados por las expediciones de James Cameron al Titanic, que ahora es prácticamente una visita turística con todo lo que ello implica para la destrucción del Pecio, ¿no? Pecio quiere decir barco hundido. Pero cuando la vi es que tardamos muchos años en averiguar cómo se había hundido el Titanic, qué había pasado, cuántas cosas complejísimas habían confluido en el tipo de remaches, en el tipo de acero, en el iceberg, en cómo chocó contra el iceberg el Titanic, que me pareció muy interesante contarlo, cómo se hunde el Titanic, pero sobre todo, que luego hay gente que viene a este canal y me dice, bueno, pero es que los Illuminati, los masones, los reptilianos, el Bilderberg, la Trilateral, alguien organizó todo lo del Titanic para llevar en ello a 4 magnates que se ahogaron. Entonces, para matar a esos 4 magnates armaron todo esto, que era absolutamente imprevisible, ¿no? No había nada previsible, a tal grado que, fuera de alguna imprudencia del capitán, pues el destino del Titanic era absolutamente inesperado e inesperable. Pero en fin, así hay gente tonta que simplifica las cosas cuando las cosas son complejas, y ahí sí contamos cómo hundir el Titanic, que lo vamos a ver el día de hoy. Voy a toda la velocidad que puedo porque tengo muchas cosas que quiero comentar el día de hoy, y eso que he descargado mucho del tema del gobierno de los Estados Unidos y sus consecuencias sobre todos nosotros, pues en las bitácoras Trump, que les recomiendo, que les invito a ver, que les conmino a ver y que les conmino a compartir con otras personas. Hoy, por ejemplo, hablamos de los datos que existen para considerar que Trump pueda ser un activo ruso, y de hecho, como me decía alguien luego por ahí, que era Krasnov, que su nombre clave es Krasnov desde 1987. Bueno, Jaime Josué Vargas Romero, usted tiene ubicado un punto de inflexión en la historia de México donde el titular del Ejecutivo pasó a convertirse en ese extraño enemigo. No, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de México, ¿no? Santana, cuando Santana va y pierde la guerra contra Estados Unidos, que se podía haber ganado, según expertos militares que yo conozco, pues Santana era el enemigo, pero gordo, el enemigo grande, ¿no? Luego tuvimos a Porfirio Díaz, incluso Benito Juárez, que fue presidente muy querido, pero cuando decidió que se empezaba a reelegir, porque ya le había gustado el poder, se convirtió en el extraño enemigo. Y que yo recuerde, el último presidente más o menos querido en México fue López Mateos, pese a que él se hizo 2 cosas cuestionables: la represión del movimiento de los médicos, la represión del movimiento de los ferrocarrileros en México, que tenía 2 líderes comunistas que pasaron muchos años en la cárcel, por cierto, como presos políticos, no habían cometido ningún delito. Pero aún así, López Mateos era querido. El que le sigue es Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz evidentemente se convierte en el enemigo de todos cuando decide reprimir un movimiento que podía haber resuelto si entraba al diálogo, pero él se centró en el principio de autoridad y decía que tú no tienes derecho a cuestionarme a mí porque soy la autoridad, pues soy el presidente de la República, y por lo tanto, pues nunca dialogó con el Consejo Nacional de Huelga de los jóvenes estudiantes, siempre creyó, porque era un hombre profundamente anticomunista y maniático, siempre creyó que los comunistas y la Unión Soviética estaban moviendo el movimiento estudiantil, que cuando uno analiza su historia era un movimiento que no tenía tampoco mucho por qué haber ocurrido, no haber sido por la brutalidad de los antidisturbios o represores del cuerpo de granaderos mexicano. Y entonces según él estaba luchando contra el comunismo internacional, y no era así. Según él, había riesgo de que se levantaran en armas los jóvenes del Consejo Nacional de Huelga, y hoy sabemos que no era así, y los documentos desclasificados de la CIA dicen que no había intervención de los soviéticos ni de los cubanos en el movimiento del 68. Y a partir de Díaz Ordaz empezamos a padecer una serie de sujetos despreciables, ¿no? Evidentemente, a raíz del movimiento del 68, muchos jóvenes en México, por desgracia, deciden que lo que hay que hacer es tomar las armas y subirse a la sierra, y se multiplican las guerrillas en México, que
son destrozadas en la guerra sucia que llevó a cabo Echeverría. Probablemente era una guerra legítima por el mantenimiento de las instituciones, pero es una guerra que se llevó como una guerra sucia, es decir, utilizando métodos ilegítimos para la defensa de las instituciones, que incluían la tortura y la desaparición y el asesinato de gente involucrada o medio involucrada o a veces poco involucrada en los movimientos armados que hubo en México. De Díaz Ordaz, de Echeverría siguió López Portillo, un hombre enloquecido de un narcisismo que solo fue superado hasta la llegada de López Obrador al poder. Miguel de la Madrid, un tipo serio, gris, pero que en su grisura condenó a México a hacerse eco de todas las políticas neoliberales absurdas. Luego Salinas con el Tratado de Libre Comercio y otras cosas que desembocan en la campaña de Colosio, el asesinato de Colosio, el levantamiento armado de los zapatistas, y entonces pues, el presidente siempre ha sido el enemigo, ¿no? Excepto por aquellos que le votan, y incluso de aquellos que le votan acaban siendo sus enemigos. Pensemos en López Obrador, que acabó desgraciando en la vida a muchísimas personas que evidentemente votaron por él. Entonces yo creo que no hay un punto de inflexión. Yo creo que el problema que hemos tenido, y lo repetiré todas las veces que me dejen hasta que se cansen y ya no me oigan, es que México siempre ha querido tener caudillos y siempre ha exaltado a sus candidatos a la presidencia y luego sus presidentes como el mejor invento desde el pan con mantequilla. Y siempre son traicionados. Yo decía en el libro donde seguí yo los primeros 101 días de Zedillo, decía yo que el presidente, el día que toma posesión, es un cheque en blanco y todo el mundo cree que lo va a cobrar. Y solo con el tiempo se da cuenta la gente que no lo van a cobrar, que solo lo cobran pues, unos pocos, generalmente los de siempre, ¿no? Entonces, no creo que haya ese punto de inflexión. El punto de inflexión será cuando tengamos un candidato y presidente que no sea caudillo, que no sea el que veamos como el que va a resolver todas las cosas, sino el que se comprometa a poner en práctica una serie de políticas decididas por un partido transversal, donde los militantes decidan qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas, y el presidente sea su herramienta, su instrumento para lograrlo, pero sea responsable de rendirle cuentas al partido y a la nación con una absoluta transparencia, cosa que no sé cuándo ocurrirá, pero espero que ocurra algún día. ¿A qué hora empieza el programa? Ya empezó. No, sabes que no. Es que lo voy a empezar en el chat mucho antes que yo estuviera por aquí. No puedo explicar la computación cuántica porque ni yo mismo la entiendo claramente. Así que voy a tratar de ubicarme o de buscar a alguien que sepa computación cuántica y lo traigo a hablar. Dice, terminó la disputa de Mr. Doctor y Marifer Centeno. Pidió disculpas, dijo, la grafóloga no es una charlatanería o la grafología no es una charlatanería. Me parece gravísimo porque sí lo es. Claro que lo es. ¿Alguna vez, Mauricio, has tenido que pedir perdón o retractarte por decir la verdad? Nunca. Lo han intentado. Me han intentado o hacer que me retracte o simplemente callarme, ¿no? Y cuando lo han intentado, pues yo me he ido de los medios de comunicación en los que estaba, donde me han querido callar, porque yo no soy dócil. Tengo la ventaja, y aquí esto hay que decirlo siempre con mucho cuidado. No es que yo sea un héroe maravilloso, no. Es que desde el principio de mi carrera periodística yo siempre tuve otro trabajo. Entonces, yo no dependía del salario que me daba, que pagaba semanalmente el Nacional, que fue donde empecé a hacer entrevistas. Luego pasé a Excelsior, gracias al maestro Edmundo Valadez, que le estaré eternamente agradecido. Y nunca dependí del salario, ni lo que me pagaba Excelsior por mis colaboraciones, ni del salario que posteriormente me pagó como redactor de revistas. Yo trabajaba medio tiempo en el periódico y el resto del tiempo lo trabajaba yo en la industria del audiovisual. Y así lo he hecho toda la vida. Nunca he dependido 100% del salario del periódico, o de la radio, o de la televisión. De la televisión he hecho poca. Pero
Entonces, esto me daba una libertad que no tenían mis compañeros, que tenían que recibir el dinero que les repartía el gobierno, porque si no, pues no le podían poner un plato enfrente a sus hijos, un plato de comida enfrente a sus hijos. Y cuando les decían que tenían que retractarse, pues iban y se retractaban, ¿no? Porque si no, los echaban y entonces ya no tenían forma de ponerle un plato enfrente de comida a sus hijos todos los días, que es la obligación fundamental que tiene uno cuando tiene hijos. Entonces, yo he tenido esa ventaja, siempre. Tengo otro trabajo. ¿Y por qué no dependo de Internet? ¿Por qué no dependo de YouTube? Porque tengo otro trabajo. Porque si dependiera de YouTube en un momento dado podría verme yo sometido a soy el patrocinador quiere que digas esto aunque vaya en contra de lo que tú crees. Y es lo que yo he tratado de evitar. Entonces, no, nunca me ha pasado. Me he retractado cuando me he equivocado, pero bueno, a ver, soy humano, me equivoco y lo reconozco, claro. Eso ya es distinto. Dice de Santa Rosa de Cabal, en el eje cafetero de Colombia, Psola Sebastián Galeano. Luego dice Augusto Guzmán, creo que el feminismo cuestiona los roles tradicionales y los estereotipos de género. Sí, sí, es una de las cosas que hace el feminismo. Fundamentalmente busca la igualdad efectiva, real y absoluta ante la ley y en cuanto a oportunidades y derechos y consideración social de hombres y mujeres. Pero quienes transicionan se esfuerzan justamente en ajustarse a esos roles y estereotipos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque los trans no son feministas. La gente trans precisamente siente que en la expresión de esos estereotipos de género se encuentra su verdadera identidad y está muy bien. Así como hay mujeres que quieren ser amas de casa y yo no le veo nada de malo, si es lo que quieres y puedes hacerlo, mira, adelante. Nadie está obligado a ser progresista en cuanto a su vida personal, ¿no? Entonces, pero no, es que el feminismo siempre ha apoyado las luchas de LGBTB, o sea, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y, si quieres, intersexuales, pero no son ellos, no siempre son, o no forzosamente son feministas. Entonces, creo que ahí hay dos universos que se entrecruzan en un diagrama de Venn así, donde tienen un punto de contacto, pero que no forzosamente es ese, ¿no? De hecho, ese ha sido uno de los enfrentamientos entre el feminismo queer, hijo de Judith Butler y del posmodernismo y de la interseccionalidad, con el feminismo tradicional o el feminismo mayoritario, diría yo, que lo que sigue haciendo es tratar de defender el acceso igualitario de las mujeres al trabajo, a la ciencia y a cosas tan bobas como esta. Cuando tú, si eres un hombre, vas caminando por la calle de noche, una calle medianamente solitaria, y viene una chica, es muy difícil que te pongas en el lugar en el lugar de ella. Ella siempre va a temer. Ya sé que la mayoría de los hombres no somos ni violadores, ni decimos cosas horribles a la gente, ni andamos tratando de atemorizar a las chiquillas por la calle. Pero ella no lo sabe. Entonces una chica que viene hacia ti, se van a cruzar en la noche, va acojonada, tiene miedo. No debería ser así. Por eso vienen todas ahora hablando con el móvil. El móvil es su gran compañero para evitarse al tarado que les dice una tontería o al que les da una nalgada o al que directamente las trata de agredir. Aunque sea solo porque el imbécil cree que así se divierte, diciéndoles algo, ¡ay! Y entonces yo he aprendido, por ejemplo, que sobre todo si estoy con el perro, pues me hago a un lado, me hago expresiones y me pongo a acariciar a mi perrito y son formas de decir no soy un peligro, no tienes por qué asustarte. Pero las chicas que andan solas por la calle deberían tener derecho a hacerlo sin tener ese miedo. ¿Se entiende? Eso es uno de los puntos del feminismo que a los hombres a veces se nos pasan, ¿no? Claudio Macay. Hola Mauricio, Trump anunció que la Reserva Nacional invertirá unos 90 mil millones. Si estás en español, billions significa miles de millones, trillions significa billones. Billions tiene 9 ceros, trillions tiene 12 ceros. Y en español, billones tiene 12 ceros y miles de millones tienen 9 ceros. Así que 90 mil millones de dólares en criptomonedas como Ethereum, de muchas de las cuales él y su grupo son dueños. No, él no es dueño de Ethereum. No digas barbaridades. Hay un grupo de personas cercanas a él
¿por qué no forman un grupo que hizo inversiones muy fuertes en los principales 5 criptomonedas que piensa comprar o que ha comprado Donald Trump? No lo sé, lo dijimos en una de las bitácoras, y un empresario millonario que apoyó a Donald Trump y le dio dinero y demás, señor Schiff, Edward Schiff, que tiene el nombre también como el de un diputado demócrata estadounidense, que es Schiff también, ha denunciado a Trump y a toda esta gente por lo que llama una operación, ¿cómo se llama?, fundamentalmente de hacer que sube el valor de un activo, un criptoactivo, o sea, una criptomoneda. Claro, si Trump te dice que va a comprar 45 mil millones de una criptomoneda, el precio sube automáticamente. Si el día anterior tú compraste 200 millones, Trump anuncia la compra, el precio sube y tú vendes tu dinero, tú vendes tus millones. Pero eso solo si sabes previamente lo que va a ocurrir, que fue lo que pasó con la estafa de Milei. ¿Sí? Se promovió alguien que tenía mucho dinero en una criptomoneda, logra que se promueva esa criptomoneda, el precio sube, él la vende, saca sus ganancias, y al vender esa gran cantidad de criptomonedas, el precio se desploma, y los que habían invertido, porque se los dijo Milei, pues se quedan en la calle, que fue lo que pasó realmente. El Papa Paco muy enfermo, pero no dimite, pues no tiene por qué dimitir. No es costumbre que los papas dimitan, el único que ha dimitido es Benedicto. ¿Sí? Le gusta dar lástima. Es que es una visión muy rara la tuya. ¿Cómo crees que le gusta dar lástima? Tú piensas, estás enfermísimo, tienes una pulmonía doble, estás teniendo crisis respiratorias, y dices, no, pues que a mí lo que me gusta es dar lástima. ¿En serio lo puedes creer? ¿En serio? No, amiguitos, no es así. Ha de salir caro su tratamiento, sí, pero como hemos dicho, la Iglesia Católica tiene la enorme ventaja de ser brutal. No, no es cierto, estaba en la anterior. Es estúpidamente rica, así que por eso no va a tener ningún problema. En uno de sus vídeos, Mariano Rodríguez dice: el emperador va desnudo. Era rey o emperador el original. El original es el emperador. El traje nuevo del emperador es como se llama el cuento de Hans Christian Andersen. Y pues que yo me acordaba de eso el día que le puse el nombre al canal. Ya nos hubiera quedado un poco torpe. El emperador va desnudo. 9 sílabas. El rey va desnudo. 6. No, prefiero este. Los magas proponen que tendremos gallinas en casa para solucionar la escasez de huevos, dice Claudio Macay. Fíjate que lo vi porque lo dijo la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Mira, están pasando cosas muy curiosas. Si cualquier demócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos o alguien del Partido Socialista Obrero Español aquí en España, o del laurismo británico, o del Partido Socialista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, dijera algunas de las estupideces que suelta la gente de Trump, los medios se le echarían encima y lo despellejarían, pero vamos. Pero la gente de Trump tiene todo el derecho del mundo, y la derecha tiene todo el derecho del mundo a hacer cosas absolutamente alucinantes. Fíjate, Donald Trump dio su discurso del Estado de la Nación, y un senador, el senador Green, lo increpó. ¿Y cómo lo increpó? La especie esta de escroto ausente que tiene como portavoz los republicanos en el Congreso, en el Senado, en el Congreso, no me acuerdo. Johnson pidió que las fuerzas del orden, el sargento armado que se supone que está al cargo de la seguridad en el Capitolio, sacara al senador Green por estar interrumpiendo el orden. Y el senador, salió, es un hombre de 70 y muchos años, que además tiene un problema, anda con bastón, y ahora están tratando de hacerle una reconvención oficial. Cuando Joe Biden habló frente al Congreso, gente como Mamá Ku Klux Klan, que es Marjorie Taylor Greene,
cuyo novio fue precisamente el que le preguntaba a Zelensky si no tenía un traje, o Bobert, que son dos enloquecidas absolutas de la extremísima derecha, le estuvieron gritando todo tipo de improperios a Biden y ni las echaron. Pero además, si en aquel momento, si mal no recuerdo, la portavoz era Pelosi. Si Nancy Pelosi pide que la saquen, el escándalo hubiera sido absoluto. Los republicanos habían armado un pifostio gigantesco. Y ayer o anteayer fue, ordenan sacar a Green y los demócratas están así. Dices tú, ¡despierta! ¿Cómo permites que traten así a un representante del Partido Demócrata cuando se le permitió perfectamente tratarse así a unas verdaderas enloquecidas como Bobert y Taylor Greene? Entonces, es exactamente lo que pasó aquí. La secretaria, la ministra de Agricultura, dice que esto es muy bonito porque ahora la gente está pensando en tener gallinas en su patio trasero. Te imaginas a toda la gente de Nueva York, toda la gente que vive en pisos, apartamentos, departamentos, condominios y cosas similares, mirándola diciendo, pero tú eres imbécil, ¿qué crees que todos tenemos un patio trasero donde tener gallinas? Así que todo el mundo puede tener sus gallinas. ¿Sabes lo que cuesta una gallina hoy? Si las están matando por la gripe aviar y por eso ha aumentado el precio de los huevos. Y esta sonreía, oh, it's awesome, va a ser genial que todo el mundo tenga su gallina. Es que es una estupidez de un nivel tal que si le dijera cualquier gente del centro para la izquierda, que para la izquierda para ustedes es para acá, pero para mí es para acá, lo acribillan, pero lógicamente. Y lo dijo sonriendo y la gente de Fox le aplaudía, claro, Fox News, le aplaudía la estupidez. Si esto, a ver, mira, no es una solución hoy, precisamente por lo caras que son las gallinas. Hay una empresa que está alquilando gallinas. Entonces alquilar 3 gallinas, ¿no? Sale carísimo, sale más caro que comprar los huevos que están a un precio altísimo en Estados Unidos. Pero todo es que la derecha tiene permiso a decir barbaridades. En España, el caso de Ayuso, el caso de Abascal, el caso de Feijóo, dicen cada barbaridad, cada estridente falsedad maligna y nadie les dice nada, ¿no? Y luego el ministro Oscar Puente aquí, me cae muy bien porque es como yo, es más tirado a vamos a echar la bronca, cada vez que él habla, ¡ay, es que nos falta el respeto! Pues, tú has llamado asesino al presidente de gobierno español, ¿cómo tienes la desvergüenza de decir que ¡ay, me han insultado! Es una cosa muy, muy extraña y no sé exactamente a qué se deba. Quizás alguien nos lo pueda explicar algún día. Netanyahu quiere desestabilizar Siria y balcanizarla, sí, repartírsela con Rusia, si se deja el nuevo gobierno sirio. Yo sigo esperando, por cierto, que los chicos de Canal Red pues hagan un nuevo especial sobre Siria y nos cuenten cómo están cortando cabezas el nuevo gobierno sirio, imponiendo la Sharia y el velo y todas esas cosas que a ellos les parecen horrorosas, salvo cuando las hace Irán, ¿no? Ya sé que tengo que esperar sentado. Gracias, Antonio Grael. ¿Cómo me aconseja abordar el tema del machismo? Algunos de mis conocidos tienen la creencia que una mujer decente no debe vestir provocativamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se sienten estimulados sexualmente? Bueno, puede ser normal incluso eso. Simplemente que el sentirte estimulado sexualmente no te da derechos sobre la persona que te estimule sexualmente. Y una mujer tiene derecho a vestirse como se le dé la gana, y si te pone burro, es asunto tuyo y no de ella. Es así de simple. No tiene mayor problema. Yo creo que lo puedes abordar así, Mónica, y creo que hay muchos espacios donde se habla del feminismo y de los derechos de las mujeres y de cómo los hombres muchas veces no nos damos cuenta de lo que provocan nuestras actitudes, ¿no?
pero no sé si puede ir más allá. ¿Se ha enterado de los casos de los hermanos Andrew Tate y Tristan Tate? Sí, más o menos enterado. Son dos hermanos británico-estadounidenses de origen rumano que están acusados de lavado de dinero, de violación, de trata de personas, de proxenetismo, y que han hecho unos vídeos brutales, por ejemplo, golpeando mujeres, y que son enemigos de Donald Trump. Entonces ahora están en Estados Unidos refugiados y al parecer Donald Trump los va a proteger. Como sabemos, Donald Trump está en la lista de Epstein, y él decía que Epstein era muy buen amigo suyo, que además le gustaban también las mujeres muy hermosas, sobre todo las muy jóvenes. Oye, cuando cualquiera habla de mujeres jóvenes, ¿qué te gustan? Pues habla de mujeres de 20, 19, 18, no de 14, como es el caso de Epstein. Pero Donald Trump está comprometidísimo con el tema de Epstein y lo sabe. No que le vaya a pasar nada, porque a él se le perdona, decíamos ya, absolutamente toda. Rosa Mota, hola, soy nueva. Yo no, ya estoy viejito. No soy nuevo, ya soy de un modelo, ya soy vintage. Eso sí. A pesar de ser ateo, ¿no tiene interés por la mitología de alguna o varias culturas? Por supuesto que tengo interés por la mitología, entendiendo qué es mitología. La mitología te puede hablar de lo que pensaba o de cómo percibía la realidad de una sociedad determinada. Cuando tú estudias la mitología azteca, o náhuatl, mexica para ser precisos, cuando estudias su mitología te das cuenta el porqué de los sacrificios humanos, que es muy importante, porque para los españoles cuando llegaron era simplemente una expresión de barbarie. Tenía una implicación religiosa profundísima para la cual tienes que entrar en la mitología mexica, ¿ok? La mitología náhuatl. Te sirve para entender muchas cosas de cómo ha funcionado las sociedades, porque esas sociedades creen en sus mitologías. ¿Cómo funciona el medievo? No lo puedes entender si no entiendes el cristianismo como se entendía en el medievo, además. Y como ya lo he contado, por ejemplo, la peste del siglo XIV es la que empieza a derribar una serie de barreras para que pueda cuestionarse el universo y la sociedad, y lo que posteriormente deviene en la revolución científica y la ilustración. ¿Hay que estudiar esas mitologías? Por supuesto que sí. Pero hay una gran diferencia entre estudiar esas mitologías en su contexto social, histórico, incluso geográfico, y creérselas. Y precisamente yo creo que cuando estudias mitologías te das cuenta que no te puedes creer ninguna, ni siquiera aquella en la que te criaron a ti. No, es que Dios hizo el mundo, ¿y por qué? ¿Por qué quiso y por qué no quiso antes? ¿Cómo que por qué no quiso antes? Sí, a ver, Dios hizo el mundo en un momento dado, el universo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Porque no quería o porque no podía? Si no quería, explícame por qué no quería, y si no podía, explícame por qué no podía. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y por qué te pone un árbol que si te comes de su fruta, él se va a enojar contigo? Pues no lo pongas, tarado. Cualquiera que tiene hijos sabe que si pone algo, una tentación, pues los peques van a caer. Y entonces te das cuenta que es otra mitología, es una mitología que tiene sus raíces en el mundo babilónico, sus raíces en el mundo judío, en el mundo del Medio Oriente, donde surgen las culturas, cómo surgen esas culturas, cómo el monoteísmo se relaciona con los distintos politeísmos. Todo eso es utilísimo, pero cuando lo estudias es cuando se vuelve más difícil creértelo. ¿Cómo te lo crees? That is the point. ¿Cree que Donald Trump puede causar una crisis económica en el corto plazo? Ya empezó. Con la caída de las bolsas ayer ya empezó. Pero bueno, vamos a un temita que quería yo tratar. Precisamente hablando de mitologías, y es el mal de ojo. Y es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la idea del mal de ojo. Evidentemente es una idea mágica. Pero no solo eso, sino, primero que nada, su distribución en distintas culturas, en multitud de culturas, pero sobre todo su existencia hoy. Eso
de las supersticiones más absurdas que yo conozco, esa está enormemente presente. Bueno, ¿qué ocurre con el mal de ojo? ¿Saben ustedes lo que es el mal de ojo? El mal de ojo es antiquísimo. Hay un documento sumerio en cuneiformes, estas tablitas de alfabeto cuneiforme, que son la forma más antigua de escritura que conocemos, que menciona un ojo adhir, que aflige a las personas que tienen el mal de ojo. Está extendido en muchísimas civilizaciones, pero yo no estoy convencido de que haya surgido en todas las civilizaciones, sino que fue llevado y que es una creencia con la suficiente fuerza para irse implantando en todos lados. A menos que alguien pudiera demostrar que, por ejemplo, se creía en el mal de ojo antes de la llegada de los españoles en las culturas americanas, que no lo creo, no hay ningún indicio, por lo menos en todo lo que yo he leído, de que se creyera en el mal de ojo, pero cuando llegaron los españoles o los portugueses y los estadounidenses, aquí con el mal de ojo, en Estados Unidos o en el norte con the evil eye, el ojo maligno, pues se extiende entre las culturas con las que tienen contacto porque es una creencia muy poderosa. ¿Cuál es la creencia? La creencia es que una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades, incluso la muerte, por mirar a alguien con maldad, sobre todo cuando la mira con envidia. Se piensa que las mujeres embarazadas, los niños y los animales son particularmente susceptibles. Lógico, los hombres somos de otra pasta, somos más guay, ¿no? No nos miran ni nos enfermamos tan fácil, pero a los niños y las mujeres y los animales, sí. Machista, hablando de machismo, eso es machista, pero como yo solo. Entonces, la persona afectada está ojeada, ahojada, o le han echado el ojo encima. Y lo que hay después, primero que nada, es determinar que alguien tiene el mal de ojo, lo que han vivido brujos toda la vida, y luego está cómo curar el mal de ojo o cómo prevenirlo. Este amuleto que ustedes seguramente han visto en multitud de lugares, que es el amuleto Nazar, es un amuleto en contra del mal de ojo. Luego hay otra mano que es así, no el saludo vulcano que es así, sino que es así, la llamada, ¿cómo se llama? El Hamsa, que también es para detener esa mano, para detener el mal de ojo. Entonces, bueno, puedes evitar el mal de ojo llevando algún amuleto. En México se utiliza mucho el ojo de venado, que no es un ojo de venado, es una semilla que le llaman ojo de venado, aunque en realidad por su forma y por la forma de una característica distintiva negra alargada que tiene, pues parece más el ojo de una cabra. Pero bueno, amuleto es el ojo de venado y con eso te vas. Desde el 1500 a.C. se fabrican estos amuletos de vidrio con el ojo. ¿Cómo sabes que una persona tiene el mal de ojo? Pues te lo inventas, porque no hay una descripción precisa de la sintomatología. Entonces dice que los niños tienen diarreas y vómitos. O sea, todos los niños tienen diarreas y vómitos. Quien haya sido padre sabe que parte de la vida de usted con su hijo de los 0 a los 17, 18 años se va también en diarreas y vómitos y malestares extraños que muchas veces son debidos solamente al crecimiento o a cuestiones que no podemos ni explicar, pero que generalmente se pasan. Pero, entonces hay diarreas, vómitos. El niño se ve triste. Sí, si estás enfermo y te duele la barriga y tienes diarreas y vómitos, pues no tienes un aspecto así de lo más alegre, jubiloso y juguetón del mundo, ¿no? Y cosas así. Y entonces, bueno, se hacen limpias, en México se hacen limpias pasándote un huevo, y luego dándote con una rama de pirú. Y los que son tramposos, tú llevas el huevo para que te hagan la limpia. Y entonces llevas un huevo blanco, pues tienen huevos blancos. Llevas un huevo moreno, pues tienen huevos morenos. Entonces te pasan el huevo y cuando no te das cuenta lo cambian. Lo cambian por uno que han preparado
disolviendo un extremo del huevo con vinagre e introduciendo cosas dentro del huevo, plumas, tinta, vísceras de pollo, tripas de pollo con mucha frecuencia, y cuestiones así muy misteriosas. Entonces, te dicen que el huevo que tú trajiste es este que tienen ahora, que ya lo cambiaron. Lo rompen después de la limpia porque el huevo supuestamente ha absorbido lo que tú tienes de malo, y cuando tú ves que allí hay plumas o trozos de tripas de pollo o tinta negra o cosas en formas raras, dices, madre mía, esto es verdad. No, ha sido víctima de un truco bastante sencillo de prestidigitación, de lo que es cambiar una cosa por otra. Pero, en fin, se utilizan una serie de rituales mágicos para quitar el mal de ojo. Y como a los niños eventualmente se les quita, por ejemplo, la diarrea y los vómitos y la cara de cabreo, entonces dicen que han tenido éxito y así es como sobreviven muchos brujos. Esto no me preocuparía tanto como me preocupó esto. Tenemos estas tres cuestiones recientísimas. Una supuesta fundación de investigación de ciencia espiritual, que no existe la ciencia espiritual, explicando el mal de ojo. Un periódico medianamente serio mexicano en su sección de ciencia y salud explica el mal de ojo como no es solo por envidia y quién lo produce. Y te sueltan toda la explicación con toda la seriedad del mundo como si fuera cierto. No hay ninguna prueba de que una persona pueda causarle daño a la otra por mirarla con envidia, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, a alguien que no sea mala persona? Algún rico medianamente amable. Un actor de Hollywood que gana millones, que está casado con una mujer que es preciosa y buena persona y tiene unos hijos chulísimos, una casa del tamaño del mundo con piscina con agüita caliente, autos deportivos y come todo lo que quiere todos los días. Viviría con todas las supuestas síntomas que tiene el mal de ojo porque todo el mundo lo miraría con envidia, hasta yo. Entonces, bueno, y en Levante, que es un periódico español, una supuesta vidente o bruja llamada Esmeralda Luján tiene un espacio donde cuenta cuáles son los síntomas, cómo saber si uno tiene el mal de ojo, y ya una vez que lo sepa, pues va con ella y ella te cobra y entonces te lo quita. Pero más me alarmó descubrir que la Universidad Nacional Autónoma de México, en su biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, que no es medicina, es tradicional y es mexicana, pero no es medicina, es curanderismo, es supersticiones sobre la salud, es chamanismo, de cosas que la gente no sabía lo que pasaba y trataba de encontrar soluciones, ¿no? Y presenta el mal de ojo como un padecimiento real, efectivo. Enfermedad causada por la mirada de una persona que posee la vista fuerte o que tiene la vista caliente. Un sujeto con esas características tiene la capacidad de enfermar a otro más débil, especialmente a los niños, con solo mirarlos con un sentimiento de envidia o con intención de poseerlos. El agente que desencadena el mal de ojo es el calor de la mirada. Y entre los síntomas que citan aquí hay uno que es maravilloso en los niños, ¿no? Aparte de verse tristes y perder el apetito y tener calentura, diarrea, dice, y a veces un ojo se le ve más pequeño que el otro. Y claro, la pregunta es, ¿solo a veces? Porque siempre tenemos un ojo más pequeño que el otro. Todos tenemos un ojo más pequeño que el otro. Algunos de manera más notoria, otros no. Pero si usted se ha visto al espejo con cierto cuidado, no solamente para admirar qué glorioso ejemplar de la especie humana lanzó su madre al mundo, sino se ha mirado para ver cómo es, o sea, se ha dado cuenta que tiene un ojo más grande que otro. Así somos todos. Entonces, si ese es un síntoma del mal de ojo, les informo que estamos todos arrestados. Me da risa, pero al mismo tiempo me parece trágico, porque no le cuesta nada a la Universidad Nacional Autónoma de México señalar que son supersticiones, supercherías, creencias, mitologías,
ideas absurdas que no tienen ninguna validez y que no deben ser tomadas ni como padecimientos reales, ni mucho menos su cura, como una verdadera, una real forma de curar, sanar, corregir, resolver un problema de salud, ¿no? Y estamos en el mal de ojo como si estuviéramos en el siglo XII. De verdad, me parece enormemente alarmante. Las bitácoras de Trump, las que hace son algo similar a los 101 días de Cedillo, no. No, porque el seguimiento diario que yo hice era enormemente profundo. El seguimiento diario que fui haciendo de las acciones de Cedillo era profundo y temático. El libro está dividido en temas, aunque en cada tema sigue una cronología, aunque las cronologías se enciman. Fue un libro difícil de hacer, la verdad, pero no tiene nada que ver. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es hacer la bitácora de la anotación de las barbaridades que están ocurriendo todos los días. Quería hablar de los microplásticos y si representan un peligro para la salud. Cuando se sepa si representan un peligro para la salud. Hasta el momento sabemos que hay microplásticos por todos lados, pero no sabemos si son malos o qué tan malos son. Y si son malos, ¿qué hacemos? Porque eso es el otro elemento. Están en todos lados. Entonces, no hay muchísima claridad al respecto, salvo que sabemos de su presencia. Todo lo demás es, por supuesto, el escándalo de los que dicen, ¡ay, plásticos! Vamos a morir todos. Y los que viven de eso. Entonces yo ahí preferiría no meterme, de momento. ¿Piensas que es un error que Claudia Sheinbaum convoque al mitin el domingo? Y en caso afirmativo, ¿por qué lo sería? Porque no resuelve nada. Porque no sirve de nada. Porque es una expresión populista de exaltación de la presidenta que no tiene ningún efecto. ¿Tú crees que vas a impresionar a Donald Trump, un tío al que le da igual todo lo que no sea él? Esto solo sirve para exaltar a Claudia Sheinbaum. Esto solo sirve para México merece respeto. Ya puede que lo merezca, pero no lo está mereciendo y no lo está recibiendo en este momento. Lo que tienes que hacer es garantizar que se le dé y no solamente gritarlo. Y para ello necesitas acciones concretas. Y francamente, acciones concretas las propuso menos de 24 horas Justin Trudeau en Canadá y los portavoces del gobierno chino. México está esperando, ¿no? Y lo que más me sorprende es que le haya tomado de sorpresa esta decisión de Donald Trump, que sea sorpresiva cuando está anunciada desde la candidatura. Y que además hace un mes la anunció. ¿Qué tan posible es lograr la paz con Trump en Ucrania? No creo que sea posible la paz real. Lo que tienes es puedes tener la suspensión de la guerra que continuará en un año o algo así. Es decir, si solo se le entrega a Ucrania el 30% de Ucrania a Putin, quiere decir que volverá por el resto. Y volverá por Moldavia, por Georgia, por Finlandia, por Chequia, por Polonia, sobre todo, por todos los países que él cree que le pertenecen por derecho divino. Dice Elvita, no sé si eres Elvita o Gelvita, a ver si un día me lo explicas. Cónclave, Tercera Guerra Mundial o extinción por meteoritos son nuestras opciones. Poético. Pues no lo veo tan poético, ¿no? Desde Collado Villalba, Madrid. Mira, Joan, mi hija menor vivió un tiempo en Collado Villalba. El marxista de derechas no existe. Ahí me olvidé de Santiago Armesillas. Pero no es mi idea del marxista de derecha, ¿eh? Mi idea del marxista de derecha es una persona que, siendo de derecha, cree que toda la izquierda es marxista. Entonces, cuando tú le dices, no, es que el socialismo no significa la toma del poder por un partido único para establecer la dictadura del proletariado, él te dice, no, si Marx dice que es eso. Todos ustedes son comunistas marxistas. Tú dices, es que no. Entonces, es gente que cree que solo Marx tiene razón a la hora de analizar la izquierda.
A gente como Armesillas o como Pablo Iglesias o como Yolanda Díaz consideran que la única interpretación correcta de la sociedad, la economía y la historia es la marxista. Esos marxistas de izquierda. ¿Qué opina de Melenchón? Melenchón es un peligro. Melenchón es un hombre atrabiliario, creo que muy enloquecido, cuyo odio al socialismo está poniendo en peligro a Francia y caer en manos de la derecha. Lo que le pasa un poco a Sumar y a Podemos, pero sin ese, aunque aman a Melenchón, por cierto, pero creo que no es ni siquiera parecido. Melenchón realmente es un hombre que no tiene más ideología que el rechazo a una serie de cosas. Yo no le he visto nunca propuestas razonables de gobierno y mucho menos la posibilidad de alcanzar los votos suficientes a través de sus propuestas como para alcanzar el gobierno. Pero sabotea a la izquierda posibilista y sabotea a la derecha light, que es la de Macron, la derecha liberal, que finalmente Macron alguna vez fue incluso del Partido Socialista. Pero yo creo que esa es la clásica izquierda destructiva, ¿no? Y ahí quizás más maoísta que otra cosa. No lo sé. No sé más allá de qué decir de Melenchón. Mañana se lanza el nuevo disco de Jethro Tull. Estaremos tratándolo de oír. ¿Cómo andan las juventudes socialistas? Hay muchos interesados. Juventudes socialistas cambia de acuerdo a la región en la que estés de España, ¿no? Pero en general, a ver, todos los cuadros, muchos, o no todos, pero muchísimos cuadros relevantes del Partido Socialista han salido de juventudes, lógicamente, porque esa es una escuela de análisis político y de activismo político. Y con frecuencia, Juventudes Socialistas está en contra de políticas que propone el Partido Socialista. Y es razonable que sean mucho más audaces, que sean mucho más rebeldes, que sean mucho más cuestionadores, y en muchas ocasiones sus posiciones sirven para moderar, matizar o reorientar políticas del Partido Socialista. Así que yo realmente creo que son una organización juvenil es fundamental para un partido, sobre todo para un partido de izquierdas, ¿no? ¿Cómo recibieron tu mensaje a los jóvenes del vídeo? Me aplaudieron, dijeron que gracias y ya no dijeron más. Entonces, no puedo decir mucho más. Bueno, hay una cuestión que me ha llamado la atención toda la vida, quizás, y que se relaciona con muchas cuestiones que estamos viviendo, y nunca había yo podido explicarme bien por qué. Estoy tratando, a ver si me lo expliqué bien. Entonces, básicamente quiero presentarles una idea medio cocinar. Cuando una persona fue maligna contigo en la adolescencia, en la juventud, en la primera edad adulta, cuando te lo encuentras 40 años después, dices, esta es mala persona. Lo conoces, robaba cosas, mentía, hacía intrigas, tenía negocios turbios. Si te lo encuentras 20 años después, tiene que demostrar realmente que ha cambiado, y aún así nunca, o lo contrario, ¿no? Recuerdas, y me pasé bien con mis amigos, tú recuerdas a fulano que era muy simpático, que era muy chistoso, que era muy entregado a la gente, que le gustaba trabajar en cuestiones de carácter social, que quería ser médico y que habían pasado un montón de cosas, y te lo pasabas muy bien con él. Te encuentras, lo dejas de ver, te lo encuentras 50 años después, como a mí me pasó con José Ramón, que lo he tenido aquí hablando de su carrera como médico. Y te lo encuentras 50 años después y partes de la base que es el mismo. Bueno, después de 10 minutos de hablar, sabes que es exactamente la misma persona, con la misma personalidad, con las mismas características, con la misma visión del mundo, obviamente matizada y añejada incluso por los años, pero esencialmente es la misma persona. Dejemos eso ahora a un lado. Es como en las recetas que te dan por internet. Reserve el tema de las personas.
Cuando a mí me dicen España tiene que pedirle perdón a México por la conquista, digo yo, siempre he dicho, pues que España no es el mismo país, es una monarquía parlamentaria del siglo XX, que no ha tenido una sola colonia, pues por lo menos desde la Marcha Verde, cuando estaba la dictadura, cuando perdió el Sáhara, y ya como potencia colonial, pues era una basurita desde que Estados Unidos le hizo la guerra de Cuba y la dejó sin Cuba y Puerto Rico, ¿no? Entonces, España es otro país, pero las personas que habitan en España son otras personas. Y si tú hablas con ellos, salvo algún par de loquitos, que en todos lados hay loquitos, si tú hablas con ellos vas a ver que muy pocos de ellos se sienten una especie de conquistador enlatado en un peto de acero, dispuestos a ir a matar indígenas en México, o en Perú, o en Bolivia, o en el Amazonas, o en Centroamérica, en todos los lados donde mataron indígenas, ¿no? Tampoco es gente que esté muy por la idea de vamos a comprar unos esclavos negros para que trabajen en la empresa. Generalmente la gente trabaja y es gente del siglo XXI, tiene ideas generalmente progresistas, algunos se avergüenzan mucho de lo que hicieron los españoles de hace 300 o 500 años. Entonces llegar con ellos y decirles que tú tienes que pedir perdón por lo que hicieron aquellos es como, ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, pero es que tu país lo hizo, pero es que no es el mismo país. Cuando la gente me dice ahora, en América Latina, y esto ha pasado mucho en los últimos días y en buena medida por influencia de la propaganda rusa, es que Europa es odiosa porque fue un país colonial, fue una región colonialista que hizo muchísimo daño. Entonces, saber la lista de los vicios y barbaridades de Europa. Y te vas. Los pecados de Europa son enormes contra otros países. He contado aquí cómo se repartió África. Es que fue una vergüenza absoluta. Una vergüenza absoluta cómo Europa se repartió África. En Alemania sin que hubiera un africano en los alrededores. Agarraron un mapa y dijeron este cacho para mí, este cacho para ti, este cacho para ti. Y eso es una. Hay miles de barbaridades, y la guerra de Crimea, y la guerra de los Boers, y la colonia, las colonias británicas en la India, y los holandeses, los maravillosos Países Bajos, controlando la trata de esclavos, la trata transatlántica de esclavos. Y vamos, te sigues. Puedo estar horas contando los pecados de Europa, porque no es la misma Europa de hoy. Colonias tiene pocas, el Reino Unido se la sacó cuando se sacó la espinita del colonialismo con la idea de la Mancomunidad Británica de Naciones, que yo siempre dije, pues que si Fernando VII no hubiera sido imbécil, que lo era, lo que hubiera dicho es le damos la independencia a todos los países americanos, pero formamos una comunidad latino, una comunidad hispánica de naciones. Y entonces todo el mundo hablaría español, esa es la realidad. Pero no tuvo, parece que alguien lo propuso algo similar, pero en la cabeza de Fernando VII entraba tanto como en la cabeza de aquí de plástico de Scooby-Doo, ¿no? Scooby-Doo ladra, pues no ladra. Bueno, entonces, Europa tuvo pecados horrorosos, pero de un tiempo acá incluso ha tratado de evitarlos, por ejemplo, poniéndose objetivos de que parte del Producto Interno Bruto de todos los países europeos se aplique a apoyo al desarrollo en África, en América Latina y en Asia, los países donde cometió sus barbaridades Europa. ¿Que limpie sus pecados? Pues no, pero son distintos. No es el mismo país, no es la misma gente, no es la misma visión, no es eh, la misma autopercepción que se tenían como grandes imperios, algunos que todavía, digo, hay loquitos, pero son una minoría despreciable. Entonces, cuando dicen, Europa fue todo eso, sí lo fue y es horroroso, pero es que también
En América los aztecas eran unos miserables y no lo estás diciendo a todas las descendientes de los aztecas, oye, ¿por qué andabas tú sacando el corazón a los tlaxcaltecas ahí en el Templo Mayor, no? No, pues no era yo, claro que no eras tú, claro que no eras tú. Tú no eres responsable de lo que hicieron los aztecas, y si tú eres tlaxcalteca, tú no eres responsable de que los tlaxcaltecas no solo se cargaran el imperio mexica, sino que además acabaran conquistando todo el norte de México con los españoles. Las naciones no siguen igual, salvo cuando las circunstancias siguen iguales. Pero cuando las circunstancias cambian y el tiempo pasa y las generaciones se van reemplazando, no puedes analizarlos como personas. Como personas que hoy son como eran cuando eran jóvenes. Esa mezcla no se puede hacer, no es razonable. Estados Unidos en la Guerra Fría hizo barbaridades brutales. Y no me refiero solamente a enseñar a torturar a los terribles eh, regímenes dictatoriales en América Latina, ¿no? Había una escuela para eso, la Escuela de las Américas en Panamá. Se les enseñaban tácticas contra insurgentes, entre las cuales estaba la tortura. Estados Unidos luchó la Guerra Fría con todos los horrores de los que fue capaz. La Unión Soviética también, pero eso no lo anotamos. Y en Vietnam aquello fue una gran vergüenza todavía hoy para Estados Unidos. Luego volvían los chicos que habían obligado a ir a la guerra y volvían y les decían, mataste niños. Y esto es que no, yo no maté niños, pero es que yo me mandaron apenas. Yo tengo amigos que fueron veteranos de Vietnam y que sufrieron muchísimo cuando la gente los atacaba en la calle por ser veteranos, cuando ellos no habían cometido personalmente las atrocidades que se sabía que había cometido el ejército estadounidense en ciertos otros lugares. Por ejemplo, en el caso de My Lai, una aldea que fue destruida y sus habitantes masacrados brutalmente. Mis amigos me decían que yo no fui, ya te entiendo, pero la gente no piensa. Pero es que Estados Unidos cambia gobiernos, ¿hace cuánto que no cambia uno? El de Irak probablemente, pero lo de Irak fue una cosa multinacional absurda. Pero ya no anda tirando gobiernos en América Latina y puedes tener gente como Evo Morales y puedes tener gente como Hugo Chávez. Son verdaderos chiflados o gente que, como Correa, que decide que no va a pagar la deuda externa. Oye, pues que te prestamos y no nos pagas. No te pago y no me da la gana. Y en el pasado entraban los marines y llegaban hasta tu casa y te decían, oiga, ¿sabe usted? Está usted detenido. Y no ha pasado. Cambiaron las cosas. A veces con algunos presidentes han cambiado. La percepción misma de los Estados Unidos como potencia imperial ha cambiado y por supuesto la Guerra Fría terminó en 1991. Estados Unidos hay que valorarlo como es hoy. Tiene, por supuesto, bases históricas el como es hoy, pero no hay una identidad, no hay una obligación de ser el mismo, no hay una necesidad o algo que haga que seas el mismo que eras en 1970 o en 1980 como nación en 2025. Y México tampoco, y Colombia tampoco, y Perú tampoco, y Lesoto tampoco, y Botsuana tampoco, y Sudáfrica tampoco. Las naciones no son personas y se nos hace muy fácil tratarlos como si fueran personas y acusarlos o mantenerlos siempre acusados de los pecados que cometieron en el pasado. Y a veces eso nos impide ver los pecados que otros están cometiendo hoy. Porque a mí siempre que me dicen que Estados Unidos organiza guerras, y yo veo que en el siglo XXI pues tenemos la de Irak, y luego menciono que Putin ha iniciado 5 guerras, y me miran como si fuera yo el enemigo número 1, y además fuera yo pro-yanqui, que no lo soy. Creo que Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero objetivamente quien ha empezado más guerras en el siglo XXI ha sido Vladimir Vladimirovich Putin. Y eso no te lo aceptan porque ellos creían, siempre creyeron, que la Unión Soviética era buena y de izquierda, y por lo tanto siguen creyendo hoy que Putin es bueno y de izquierda. Hazme el favor. Ay, ¿qué más me están contando ustedes?
Juan Marcos, bueno, ni modo. Toda la cultura woke de la actualidad es parte de la izquierda, eso es un producto de la sociedad capitalista. No existe la cultura woke. Defíneme la cultura woke. Es un invento como el marxismo cultural, como la ideología de género y otras conspiranoias que se arma la derecha tomando partes distintas de cosas que no le gustan y omitiendo las cosas que no podrían no gustarle de lo que hace esa misma gente. Así que no existe, digo, no existe la cultura woke. Gran respuesta en tu charla a la idea de que la Unión Soviética como gran ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, pues pero es que es lo que pasó. Yo solo cuento lo que pasó. Pero hay que contar las historias completas. Y en las historias completas nunca hay buenos perfectos y malos perfectos. Gran cantidad de cuentas de Blue Sky que últimamente han estado publicando contra la OTAN y contra la lucha en Ucrania. No las he visto porque no sigo a una gran cantidad de cuentas en Blue Sky, sigo solo a mis amigos en Blue Sky y no creo que haya tal gran cantidad de cuentas a menos que tengas un estudio que demuestre que esa cantidad de anti-OTAN ha estado aumentando de una manera notable, en cuyo caso puede ser que los bots rusos de Holguino pues ahora estén entrando masivamente en Blue Sky, que yo digo que es absolutamente de esperarse. Acabo de venir de otro canal donde el youtuber dice que le parece correcto que el gobierno mexicano haya prohibido el maíz transgénico, que los estudios todos son pagados por las empresas. Que demuestre que son pagados por las empresas. Que lo demuestre, nada más. Según yo, el último presidente mexicano bueno fue Ruiz Cortines. Puede ser, no sé. ¿Qué opina de esto el periodista? No lo conozco. ¿Se podrá sacar a Trump antes de tiempo bajo alguna circunstancia especial? Sí, si los republicanos despiertan. Si los republicanos despiertan, pueden establecer un juicio de impeachment y un juicio de impeachment puede llevar a la remoción del presidente. Esto ha pasado ya en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa esta vez con lo absolutamente entregados que están los republicanos? Es decir, con la desaparición absoluta de lo que era el Partido Republicano y su sustitución por el Partido MAGA, no lo veo viable. Pero bueno, siempre alguno podría despertar. Están muy equilibradas las dos cámaras. Con que 3 o 4 se cambien de lado, le termina el dominio absoluto de Trump sobre la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Qué tan posible es una guerra mundial debido a Trump? No lo creo. Al contrario, Donald Trump está haciendo imposible la guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Entonces sería, en todo caso, una vez que Putin se sienta libre, el ataque de Putin a Europa el que podría precipitar una guerra mundial entre Europa y Rusia. Toda la explosión de entidades en la actualidad es un fenómeno real o es algo que ha estimulado el posmodernismo. Por ejemplo, ¿había niños trans hace 100 años? Sí, siempre ha habido gente trans. Los estudios que hay indican que siempre ha habido gente trans. Obviamente, hay gente que cree que es trans sin serlo por la influencia de los acontecimientos mediáticos. Pero ese tipo de cosas no las puede inventar una visión filosófica. Simplemente su promoción hace que, y yo conozco, a ver, hemos tenido aquí a Melanova y he estado muy cerca también de una chica aquí en Asturias que es de transicionadora, que la convencieron de transicionar a algunas personas y luego descubrió que no, es que en realidad no es que fuera trans, es que simplemente era marimacha. Y ser marimacho no es dejar de ser mujer. Hay muchas marimachos que son perfectamente mujeres heterosexuales y hay muchas marimachos que son mujeres lesbianas, pero yo no las convertía en transexuales. Y hay un activismo trans que puede desorientar mucho, sobre todo a los jóvenes, y contra ese se lucha especialmente, no contra la gente trans. No contra la gente trans. Esto es difícil que algunos lo entiendan, pero así es.
Eh, Cuando hablo con mis amigos y familiares en Miami, que no son pocos, siento que ellos no entienden la gravedad de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos y le ríen las gracias. Sí, pero es que, ¿sabes cuando hay un bully en la escuela? Cuando hay un matón en la escuela. El matón le pega al más débil, los que están alrededor aplauden. Entre otras cosas, pues les parece gracioso. Y algunos porque saben que si no aplauden, ellos van a ser los siguientes. Ah, yo no sé qué dijo Javier Santolaya y por lo tanto no opino. Eh, ¿Qué sabe usted de que los museos no exhiben las obras originales, que éstas se resguarden y el público le presentan copias exactas? No. Existe la obligación absoluta de señalar cuando estás presentando una copia, porque hay una cadena de resguardo de los originales constantemente. Es de esas ideas absolutamente conspiranoicas ridículas. Hay cientos de expertos trabajando en cada uno de los grandes museos del mundo, en el Louvre, en el Prado, en el Hermitage, en la Galería Nacional del Reino Unido, de Londres, y en los museos pequeños, los museos del Museo Nacional de Arte Moderno, por ejemplo, de México, donde yo me enamoré de grandes pintores mexicanos, también tiene muchos expertos que están constantemente revisando que los cuadros estén bien, revisando la legitimidad y la genuinidad de los cuadros, viendo su cadena de custodia. Me vas a decir que de todo. Y hay un amigo mío que conozco, mexicano, por cierto, físico, que ha estado trabajando en el Louvre, en el análisis de obras de arte. Está encantado de la vida, porque antes tenía otros trabajos, era profesor incluso, y luego consiguió trabajo en el Louvre. Y ninguno de esos expertos sale y dice, oiga, aquí le están viendo la cara a todos ustedes. Sino el que lo dice es un don nadie que nunca ha estado adentro de un museo, siquiera. Esa idea de las grandes conspiraciones donde millones de personas están de acuerdo es estúpida. Acuérdate siempre que un secreto solo se puede mantener entre dos personas y si uno de ellos está muerto. Si no, a la larga todo se sabe. Y más cosas de esa dimensión brutal que estás planteando. Así que cuando yo voy a ver el Jardín de las Delicias, que lo voy a ver cada vez que voy a Madrid, estoy viendo una reproducción y nadie de los responsables de eso los que han tenido la custodia de eso desde el medievo cuando lo pintó Hieronymus Bosch, nadie ha dicho, les estamos viendo la cara. Les están viendo la cara, cuidado ustedes. Ninguno de ellos es honesto. Por favor. Dijiste que el hombre nace bueno, no dije eso, pero el hombre de hace 10.000 años también. Mira, el ser humano de hace 10.000 años es idéntico a ti y de hace 30.000 es idéntico a ti, con más o menos aportación neandertal, porque los neandertales, decía yo en la charla, los neandertales no se cruzaron con nuestros ancestros, los neandertales son unos de nuestros ancestros. Bueno, el aparato intelectual, el cerebro, el aparato perceptual, nuestros sentidos, de hoy es idéntico al de los seres humanos de hace 20.000 años, porque la evolución no funciona en espacios de tiempo tan estrechos. Así que tenemos que valorar el mundo del siglo XXI, con su tecnología, con su arte, con sus desafíos políticos, con su acervo histórico, con su intento de comprensión de una moral que abarque a todos los seres humanos, con la misma con las mismas herramientas con las que machacábamos al vecino cuando estábamos en una banda y si había comida pasó para mi familia, entonces la familia del otro había que matarla. Cuando no entendíamos por qué las nubes eran blancas y por qué se ponían oscuras y por qué y qué era el rayo y qué era el fuego. Cuando no sabíamos absolutamente nada, teníamos la misma carga mental
y perceptual que tenemos hoy. No somos distintos de aquellos. Si ellos eran primitivos, lo eran por cultura, pero no por biología. Y entonces, nadie nace matando al difunto. Obviamente, nada es solamente lo que viene de nacimiento. Tú estás expuesto a una cultura desde el momento en que naces y la forma en que te tratan cuando naces. Y los cuidados que tienes cuando naces y la forma en que te crían. Y obviamente nos criamos, creo yo, que hoy que más morales que en el pasado, pero por cuestión meramente histórica. Pero sí, no, nunca hay que pensar que hace 10.000 años estaban menos evolucionados. No es cierto. Hay un caso de fanáticos religiosos y muerte digna que quiero ver antes de que vayamos a hacer cosas que sabemos que hoy está dedicado a cómo unimos el Titanic. Y es que ha pasado lo siguiente, y déjenme sacar mis notas al respecto, porque hay una chica, me parece que en Cataluña, sí, en Cataluña, de nombre Noelia, y no se puede contar, no se puede decir mucho más, porque la gente tiene derecho a la intimidad. Es una joven de 24 años que es parapléjica, quiere decir esto que está totalmente paralizada del cuello hacia abajo. En España tenemos una ley de muerte digna que ha sido rechazada, atacada violentamente, sobre todo por la Iglesia Católica y sus más cercanos colaboradores, entre ellos una organización absolutamente siniestra que se llama Abogados Cristianos y que se dedican a perseguir con argucias legales a personas, organizaciones, asociaciones, individuos y familias que ellos consideran que están yendo en contra del cristianismo. Entonces, esta chica ha presentado, de acuerdo a todas las requisitos que establece la ley española, la petición de morir. Dice que lo que ella vive no es vida, que sufre más de lo que puede disfrutar y que pide la muerte digna, pide la eutanasia. Esta solicitud se suspendió el 24 de agosto, en agosto, porque su padre la impugnó. Su padre quiere que viva. Así como que viva en las condiciones en las que ella no quiere vivir. Es muy importante. El padre considera que tiene derecho sobre la vida de su hija y que puede obligarla a vivir en unas condiciones en las que ella no está dispuesta a seguir adelante. En unas condiciones en que si ella pudiera, si tuviera los medios para hacerlo, ya habría acabado con su vida. Para que tú puedas pedir esto, tienes que estar sometido al análisis de abogados, psicólogos, de médicos, de psicólogos, de gente que determine que no es una locura ni un momento de depresión el que te está llevando a decir me doy un tiro, sino que es una decisión razonada y razonable, pensada y tomada en pleno control de tus emociones y tus facultades mentales. Entonces, ella ahora ha denunciado, aparte de ratificar el martes, o sea, hace 2 días, su voluntad de tener una muerte digna, ha denunciado coacciones de entornos católicos para que renuncie a esta decisión. El juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha celebrado la vista extraordinaria a puerta cerrada para decidir si da luz verde a la eutanasia que solicitó Noelia hace casi un año. Es el primer juicio que tiene en España, que se tiene lugar en España, por el derecho a una muerte digna. Estoy leyendo una nota del Plural, aclaro.
La vista enfrenta a la Generalitat de Cataluña, que respalda la decisión unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación que estudió el caso y autorizó la eutanasia de Noelia, y al padre de la joven representado por la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos. La Fiscalía, que previamente apoyó suspender el procedimiento, aún no ha decidido si debe permitirse la muerte asistida. Tiene 5 días para pronunciarse. La semana que entra sabremos qué ha decidido. En el juicio, Noelia ha declarado presencialmente a petición de la Fiscalía, junto con 7 especialistas médicos y forenses. Todos han coincidido en que conserva sus facultades y no padece ninguna alteración mental que afecte su capacidad de decidir. Sus testimonios contradicen la postura de abogados cristianos que argumentan que sufre un trastorno límite de la personalidad. Es decir, son capaces de decir que una persona sana tiene una afección mental grave para impedir que cumpla su voluntad. ¿Qué quiere abogados cristianos? Esto es lo que hay que pensar primero. ¿Abogados cristianos quiere acaso, que sería noble quizás, quiere acaso permitir que esta niña florezca y tenga una vida satisfactoria y bien desarrollada y que sea jubilosa y feliz? No. La posición de abogados cristianos y evidentemente del padre de ella es que la vida humana es propiedad de Dios, un Dios que nadie ha visto, que nadie conoce, un Dios que dice un libro que está allí, pero hay otros miles de libros por todo el mundo que dicen que hay otros dioses. Pero esto es el de abogados cristianos. Y ese Dios es propietario de la vida de Noelia, no Noelia. Y por lo tanto, si se permite que ella dé los pasos necesarios para terminar con su vida, está ofendiendo a Dios. Y como Dios, pobrecito, es pequeñito y débil y no puede hacer las cosas como él quiere, es como bobo, necesita abogados cristianos que lo defiendan. Y si tú piensas que esto es contradictorio con la idea de un Dios omnipotente, omnipresente, omnibenevolente y omni lo que quieras, creador de cielo y tierra, como dice la oración, pues es porque es totalmente contradictorio. Es la misma posición de los talibanes de que necesitan defender a Alá de las atrocidades que le cometen otras personas. Pues si Alá es todopoderoso, él se hará cargo, ¿no? Déjalo, pues es asunto de él finalmente, ¿no? Si Dios no quiere que Noelia muera, Dios hará lo necesario para que Noelia no muera. Pero no creo que necesite los abogados cristianos. Pero esa es la visión, esa es la superstición religiosa que subyace a todo este escándalo, donde, por favor, lo que está en juego es que una persona deje de sufrir una vida que no quiere, porque esa vida le representa mucho más sufrimiento que júbilo, alegría y disfrute. Noelia ha asegurado la constancia de su voluntad de recibir una muerte digna que lleva mucho tiempo esperando, aclarando que nunca ha tenido dudas al respecto. Durante el interrogatorio, que ha durado casi 1 hora, ha afirmado que ha sido coaccionada para que desistiera de la eutanasia por parte de entornos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó gran parte de su vida tutelada. O sea que su señor padre no estuvo a cargo de ella, sino precisamente por estar tutelada como persona parapléjica, pues la tenían en centros de menores. Según su testimonio, en el centro sociosanitario donde reside, su habitación fue invadida con estampitas, cruces y símbolos religiosos. Es el mismo tipo de ataque que reciben muchas menores de edad violadas, que tienen el derecho al aborto y que reciben el ataque de organizaciones ultrafanáticas enloquecidas que las presionan para que tengan al bebé que no quieren, al bebé de su violador, que a mí me parece una gravedad que como hombre no puedo entender. ¿Por qué no me va a pasar nunca a mí? Creo que imagino que las mujeres que me ven lo entenderán. La atención médica y forense que ha recibido la paciente ha declarado en la vista oral, como ya consta en el expediente, que la joven cumple con todos los requisitos obligatorios según la ley de eutanasia, sufre un padecimiento físico y psíquico constante, sin un pronóstico de mejora o curación en el futuro. Abogados Cristianos sigue contradiciendo a la joven, expresando que además de los trastornos mentales que le atribuye, ella confesó en una anotación haber tenido dudas sobre su decisión semanas antes de la fecha fijada.
La joven negó lo sucedido y añadió que no recuerda ese escrito y que no estaba en un estado de lucidez en ese momento, o sea, estaba dormida probablemente cuando lo dijo. Miren, esto es absolutamente vergonzoso. Se recibirán las conclusiones dentro de 5 días y la jueza tomará finalmente una decisión, pero cuando vean ustedes cosas así, pregúntense, porque yo es lo primero que me pregunto, ¿dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde está la idea de que el sufrimiento es malo? Porque esta gente cree que el sufrimiento es bueno, que es grato a Dios. ¿Dónde está la idea de ser solidario y cariñoso con alguien que sufre? Cuando eres capaz de acusarlo de estar demente, cuando eres capaz de acusarlo de haber haber hecho afirmaciones que nunca hizo, a fin de conseguir que siga sufriendo igual 60 años más. Si es una joven sana de 24 años, puede vivirse 50, 60 años más, así como está, como no quiere vivir y seguir sin querer vivir. Luego me preguntan por qué no entiendo la religión. En fin, bueno, pues vamos a lo que habíamos dicho. Tenemos nuestras cosas que sabemos y cosas que sabemos hoy se dedica a cómo hundir el Titanic. Así que pues vamos a hundirlo sin más. Volvemos. Por mucho el más trágico hundimiento hasta entonces. El vapor SS Sultana se había hundido en el río Mississippi el 27 de abril de 1865, matando a 1.800 de sus 2.400 pasajeros. Y desde su hundimiento otros desastres han superado con mucho a las 1.523 víctimas mortales del Titanic. Sin embargo, el hundimiento del enorme transatlántico ha cautivado la atención del público y los medios durante 100 años. Buena parte de la fascinación, hasta donde sabemos, se basa en la idea de que el Titanic había sido anunciado ampliamente como un barco imposible de hundir, unsinkable en inglés, y que el accidente que lo llevó al fondo del mar había sido una especie de golpe del destino o de los poderes divinos contra la arrogancia de los constructores, idea promovida por el obispo de Winchester en una prédica poco después del hundimiento. Pero tal afirmación es cuando menos imprecisa. En un folleto de la línea White Star durante la construcción de los barcos gemelos Olympic y Titanic, el segundo apenas un poco más grande, se afirmaba que, en la medida en que es posible hacerlo, estas dos maravillosas naves están diseñadas para ser imposibles de hundir. Mientras que en otro folleto distribuido en Estados Unidos explicaba el sistema de compuertas estancas del Titanic, afirmando que prácticamente hacían a la nave imposible de hundir. Estas afirmaciones publicitarias son cercanas a las que escuchamos sobre productos milagrosos que podrían ayudar a combatir el envejecimiento o podrían combatir tal o cual afección, y queda implícito, podrían no hacerlo. Es decir, se han redactado para dar una impresión determinada, pero que no pueda ser un compromiso exigible si algo fallara. La línea dueña de las embarcaciones, pues, se cubrió las espaldas. Pero el público en general, la prensa e incluso el capitán del Titanic dejaron de lado las precauciones para asegurar categóricamente que el barco era imposible de hundir. Algo absurdo, considerando cómo flotan y cómo se hunden los barcos. Evidentemente, las embarcaciones flotaban miles y miles de años antes de que supiéramos por qué. Aunque las embarcaciones más antiguas halladas hasta hoy por los arqueólogos son de hace un máximo de 10.000 años, la evidencia de las migraciones humanas nos sugiere que el hombre las utiliza desde hace más de 100.000 años y con ellas realizó el poblamiento de tierras aisladas como Australia hace 40.000. La fabricación de embarcaciones fue, por tanto, un arte basado en experiencias empíricas hasta que Arquímedes, en el siglo III antes de la era común, describió en su libro sobre los cuerpos flotantes que un cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desplaza. Esto quiere decir que un cuerpo puede flotar si desplaza una cantidad de agua que pese menos que él.
para lo cual le damos una forma tal que tenga una cantidad suficiente de aire en su interior y así pueda desplazar su peso en agua sin que el agua llegue a entrar en él. Un barco de acero como el Titanic de 46.000 toneladas está diseñado para desplazar más de 46.000 toneladas de agua marina. Por ello mismo hay materiales que flotan por sí mismos sin importar su forma porque su densidad intrínseca es menor a la densidad del agua. O dicho de otro modo, un determinado volumen de ellos pesa menos que el mismo volumen de agua. Al entrar agua en una embarcación, el aire se sustituye por agua y la densidad total del barco aumenta hasta que se hunde. Esto permite entender cómo se diseñó el Titanic para evitar que una perforación del casco provocara la inundación de todo el barco. Por debajo de la línea de flotación, el barco estaba dividido en 16 compartimientos estancos que podían cerrarse rápidamente. Si había una perforación, se sellaba el compartimiento de modo que, aunque se inundara, la nave seguiría a flote. De hecho, se calcula que el Titanic se podría haber mantenido a flote incluso si 5 de los compartimientos se inundaran. Y sin embargo, se hundió. El estudio de los restos del Titanic ha permitido determinar cuáles fueron los factores que incidieron en el desastre. En primer lugar, el acero de la nave y el hierro de los remaches utilizados para armar el casco de la nave sucumbieron a un fenómeno llamado fractura frágil, en que un metal se rompe sin sufrir previamente una deformación. Este tipo de fractura ocurre cuando se presentan 3 factores, mismos que se dieron en el Titanic la noche de su hundimiento. 1. Que el metal tenga un alto contenido de azufre. 2. Que esté a muy baja temperatura. Y 3. Que el impacto que sufra sea muy fuerte. Esto fue demostrado con muestras del Titanic en 1994 y 1995. Pero además el barco chocó lateralmente contra el iceberg, no de frente, de modo que este provocó 6 largas heridas en el casco que inundaron los 6 compartimientos delanteros. Las compuertas se cerraron inmediatamente después de la colisión, pero el daño era demasiado. Si el Titanic podría haber soportado la inundación de 5 compartimientos, el problema fue que los dañados fueron 6. Esto explica además por qué el hundimiento fue tan rápido y la forma en que se dio, con toda la proa inundada, haciendo que el barco se inclinara para después partirse en 2. Incluso se ha hecho notar que si no se hubieran cerrado las compuertas, el agua se habría extendido por todo el casco, haciendo más lento el hundimiento. Esto habría permitido que se utilizaran mejor los botes salvavidas y que el Carpathia, el barco de pasajeros que se apresuró a llegar al lugar del hundimiento, rescatara a muchos más supervivientes. La explicación de la fascinación pública sobre el Titanic será sin duda mucho más difícil de desentrañar que los fallos de diseño y materiales que provocaron su hundimiento. Pero el legado más importante de la tragedia, vale tenerlo presente, fue una intensa mejora en los diseños y métodos de construcción de barcos, en la seguridad y en la legislación sobre botes salvavidas que han salvado con certeza muchas más vidas de las que se perdieron esa madrugada en el Mar del Norte. Durante 73 años, diversos grupos se ocuparon de buscar los restos del Titanic. La creencia de que se había hundido en una sola pieza alimentó todo tipo de especulaciones, como la que llevó al escritor estadounidense Clive Cussler a escribir la novela Rescaten al Titanic, un thriller en el que se utiliza aire comprimido para reflotar el pecio y rescatar un supuesto mineral que transportaba. La novela fue llevada al cine con poco éxito en 1980. El 1 de septiembre de 1985, una expedición franco-estadounidense encontró finalmente los restos del famoso barco partido en 2. Pues esa es la historia de cómo se hundió el Titanic. Y siempre es muy curioso pensar cómo se sabía tan poco de cómo funcionaba el hierro y el acero, por ejemplo, en aquel momento, ¿no? Quizás si hoy construyéramos el Titanic, no se habría hundido. Yuna Mer, Yuna así como... ¿Quién dice? Aquí decimos Yuna, en Asturias es la Yuna, claro. Bueno, pues es la primera vez que estoy en un en vivo mirándole, le mando un saludo afectuoso, igualmente otro saludo afectuoso para allá. Juan Pérez, la música con acordes se inventó en la iglesia, la música secular medieval no llevaba acordes. No, mira. Es más, si cuentas a 2 notas como un acorde que lo son, de hecho en el rock la llamamos power chords, a los acordes de 2 notas, simplemente las flautas dobles griegas ya tenían 2 notas, tocaban 2 notas a la vez y hacían acordes.
Las liras obviamente se usaban para hacer acordes, y la música secular, la música profana medieval de la segunda mitad de la Edad Media, es decir, cuando aparece el Ars Nova, es polifónica, pero vamos, de una manera, ve cualquier cosa de la música profana de Guillaume de Machaut, por ejemplo, Guillaume de Machaut, para que veas, o de Leontin, o de Perrotin, o de cualquiera de los grandes compositores de música profana, donde las voces hacían acordes, las voces hacían maravillas y verdaderas figuras asombrosas. Porque cuando se inventa el Ars Nova es como cuando se inventa el jazz, había que probarlo todo a la vez, hay acordes disonantes, hay multitud de instrumentos que funcionan con acordes, los laúdes y las guitarras. Es absolutamente loco lo que estás diciendo. No sé de dónde lo sacaste, pero no es cierto. Claramente no es cierto, ¿no? Romina dice, Mauricio, aunque algunas veces, pocas veces no está de acuerdo contigo, he de reconocer que ver tus vídeos y streamings me ponen muy de buenas, pues muchas gracias. Está bien servir de algo. Esto dice Carolina Infante, algo muy importante, no solo lo que cuestan las gallinas, sino las regulaciones que debes de tener para tenerlas. Claro, en Estados Unidos estás reguladísimo por todo. Mira, mi abuela tenía gallinas, yo de eso me acuerdo muy pequeño. Mi abuela todavía tenía una casa grande. No sé si era en la que había vivido con mi abuelo, supongo que sí. Pero éramos pobres. Entonces, en la parte de arriba tenía gallinas. Yo iba por los huevos, ¿sabes? Pero en una casa en el centro de la Ciudad de México. Pero estamos hablando de 1958, 59, 60, 61, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 5 o 6 años, iba por los huevos, mandaba a mi abuela, que como siempre he dicho, era mágica. Hugo Chávez en los años 2000 habló de tener gallineros verticales y la gente se burlaba de su locura. Pues sí, es que están chiflados. Saludos desde Arlington, de Carolina Infante, sí que anda en Arlington. ¿Considera que Néstor Kirchner fue el último mejor presidente de Argentina? No tengo idea para hablar quién fue buen y mal presidente de Argentina. Sé lo que es Milei, sé lo que fue Perón, sé lo que fue Perón. Vamos, no sigo puntualmente la política argentina, ustedes habrán de disculpar. Sabemos su opinión sobre la filosofía, que comparto en gran medida, pero ¿cuál es su opinión sobre la sociología? Hay dos, digamos, aproximaciones a la sociología. La reflexión sobre la sociedad, que es la que hacen los filósofos, y el análisis y el estudio científico de la sociedad por medio de la observación, la cuantificación, la experimentación, que me parece perfectamente válida y valiosa, ¿no? Nada más. Pero sí, cuando te dicen la sociología la inventó la filosofía, no la inventó. La sociología, la filosofía empezó a analizar la sociedad y a eso le llamó sociología. Pues no tiene nada que ver cuando te haces ahora un estudio sociológico sobre percepción de la gente respecto de ciertos fenómenos sociales, o sobre ingresos, o sobre criminalidad, o sobre todos los aspectos que cubre la sociología, y que son fundamentalmente a base de estudios observacionales y en muchas ocasiones de estudios experimentales. La primera vez que acusaban a Trump en su primera presidencia de ser un activo ruso, yo me reía. Ahora de verdad me lo tomo en serio. Curioso, ¿no? Por lo menos es sospechoso. Yo digo que hay suficientes indicios para estar como Grok, como la inteligencia artificial de Donald Trump, de Elon Musk. Entre 75 y 85% de probabilidades de que sí sea un activo ruso. Mi país, Ecuador, está también dominado por el narco. La solución a la violencia va por el camino de la legalización. Yo no veo de otra. Lo he dicho en muchísimas ocasiones y lo repetiré cuantas veces sea necesario. La despenalización de las drogas es urgente. Primero que nada, porque si quieres evitar que los jóvenes las consuman, tienes que dedicar tus esfuerzos a eso y no evitar que todo el mundo las consuma. Por lo tanto, tienes que orientar tus esfuerzos hacia los jóvenes, permitir que los adultos hagan lo que se les dé la gana porque tienen el derecho y la libertad de hacerlo. Perseguir a un adulto que consume drogas o que bebe alcohol o que fuma
al tabaco o lo que sea, me parece a mí absolutamente inaceptable, porque es infantilizarlo. La legalización permite además que cobres impuestos por las drogas, que baje el precio y que tengas más recursos para luchar en contra de la adicción y sobre todo para aquellos que no quieren consumir y que son presas de la adicción, sobre todo si son jóvenes. Entonces yo creo, nunca lo he visto de otro modo, nunca nadie me ha podido ofrecer una mejor opción. Sabemos que la opción de la guerra contra las drogas, ya sea militar o a tiros o con el just say no, solo di que no, que decía Nancy Reagan, pobrecilla, era tonta como un bote de piedras, pero ninguna ha funcionado. Entonces yo siento que la única que queda es la despenalización de las drogas. Acabo de subir a su Patreon, gracias. Creo que estoy hablando de información, es importante, por eso colaboro y espero que siga produciendo contenido. Voy a seguir todo lo que pueda, por eso, incluso ahora, les digo, si empiezo a tener problemas con el trabajo como traductor, pues yo trabajo fundamentalmente para una agencia en Estados Unidos, pues vamos a necesitar más el apoyo de ustedes. Mi mamá dice que de bebé me hicieron mal de ojo, una señora pasó por mi casa, me pasó la mano por el pelo y tiempo después el pelo rizó. Lo que se le olvida es que su abuelo era de origen africano. Sí, estaba el otro día. Vi un reel de estos reels divertidos. Ni modo, los reels son divertidos. De un estadounidense rubio de ojos azules, rellenito, como son, con una hija claramente africana, ¿no? Claramente de raíces africanas. Y dice, es mi hija, y mucha gente no me lo cree. Pero claro, los genes funcionan de maneras muy raras. Igual yo tuve un abuelo, un bisabuelo o algo así, y está explicando a cámara cuando entra su mujer, que es africana, le suelta un sopapo y le dice, no digas estupideces, John, por favor. Claro, la niña es así porque la madre es de origen africano. Me cayó muy bien. Es como, no puedo decir quién, pero alguien que conozco yo muy joven, cuando era muy joven, negra, se hizo la prueba de ADN. Cuando descubrió que sus raíces eran sobre todo nigerianas, dijo, yo pensé que iban a ser más caribeñas, como yo nací en Haití. Entonces bueno, le tuve que explicar que todos los negros que hay en Haití venían de África, y que sus ancestros también habían venido de África, pero no lo tenía muy claro, no tenía muy claro que como negra de Haití, sus raíces genéticas eran todas del este de África, del oeste de África, perdón. Mauricio dice que los trabajadores no podrían ser dueños de los medios de producción por el problema de las herencias. ¿Podrías explicar a qué te refieres? No, no dije que no puedan. Yo sueño con que los trabajadores sean por lo menos parcialmente propietarios de los medios de producción. Entonces, por supuesto, yo defiendo las cooperativas. El problema es que son inviables a largo plazo. Porque yo tengo 10 amigos, formamos una cooperativa. Y hacemos compra y venta de gallinas. ¿Qué sé yo? Y los 10 tenemos 15 hijos. La propiedad que nos está dejando para vivir a 10 familias, ahora tiene que dividirse entre 15 familias, porque se hereda a los 15 hijos. Bueno, probablemente si la empresa crece, los 15 hijos podrán más o menos vivir de la empresa y trabajar en la empresa, porque no se trata de ser el dueño y luego irte a las Bahamas de vacaciones. Se trata de trabajar en el medio del que eres propietario. Entonces esos 15 hijos tienen 25 hijos en total, digamos. Y no por decir que tienen 2 cada uno y que tengan 30. Vamos a dejarlo en 25. Esos 25 la empresa empieza a quedárseles pequeña por mucho que crezca la empresa, a menos que sean Jeff Bezos. Y es lo que ha pasado con muchas cooperativas, que es problemática el legado, la herencia de tu participación en la cooperativa, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la tierra en muchos lugares. Mi abuelo, ¿por qué se va a México? Mi abuelo se va a México porque no es el hijo primogénito. Y la pequeña finca que tenían mis bisabuelos aquí en Llanes, en Asturias, pues, era para el mayor, porque no la podían dividir infinitamente conforme venían nuevas generaciones. Se fragmentaba la tierra hasta que no alcanzaba ni para alimentar una gallina. Entonces la finca era para el mayor y a los otros les daban un traje, 100 duros y una maletita para irse con algún primo que estuviera en América, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Colombia, y en el caso de mi abuelo, con familia que estaba ya en México, ¿no? Ese es el problema. Es el problema de la repartición de las herencias.
pero vamos, que ese problema lo resuelva cada quien dejándole a sus hijos, lo más a uno, menos a otro, eso ya no es asunto mío. Pero que sería ideal, y lo acaban de mencionar, lo dijo alguien importante en Estados Unidos, no me acuerdo quién, y hubo un escándalo, porque cómo resolver serie de problemas y de salarios en Estados Unidos, pues el salario mínimo es una absoluta miseria, y luego a los que les dan propinas, si ganas más de $30 en propinas al mes, entonces ya te bajan el salario mínimo, de $10 aquí a 2,13, a $2,13, si recibes propinas. Y entonces decían, ¿cómo se resuelve esto? Y dijeron, bueno, entre otras cosas, que los trabajadores estén en los consejos de administración. Y si los trabajadores son accionistas y están en los consejos de administración, muchas cosas pueden cambiar para bien. ¿Van a seguir queriendo ganar dinero? Por supuesto, pero lo van a ver distinto cuando los trabajadores estén en la Junta de Acción. No solo en la Junta de Administración, en el Consejo de Administración, sino en la Junta de Accionistas de las empresas, y que los trabajadores tengan un 10, un 20, un 25, un 30% de las acciones de la empresa, y por lo tanto su voto cuente en las decisiones que se toman en las juntas de accionistas que los afectan a ellos, pero donde nunca tienen voz ni voto. Saludos, es rarísimo, pero bueno. ¿Cómo se puede distinguir entre alguien que genuinamente hace arte y una persona que es wannabe y su trabajo es malo? Algo así como yo con la pareja de Lennon, gracias. Pues miras lo que hace y dices, esto es estúpido. Es que no se necesita mucho, la verdad. No se necesita mucho. ¿Cómo hacerle ver y entender la situación mundial de hoy? Me refiero al video de ayer, porque ellos están bombardeando de falsas noticias, información, etcétera. Defender la verdad es lo que decimos aquí constantemente, que es nuestro lema, que estamos a punto de cambiarlo. En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Hay que decir la verdad y defender la verdad y decir que la verdad sí existe, y he dedicado varios vídeos a ello, por cierto. Mal de ojo, efecto nocebo. El problema es que la gente que lo sufre ni siquiera sabe. Los niños no saben que hay un efecto nocebo, no saben ni que los miraron feo. Es más un Munchausen, yo creo. RAE, que dice, no sé qué estás definiendo, por lo que diga la RAE, yo tengo mucho cuidado con ellos. En el área andina existe la enfermedad del susto, en América Latina también les da a los niños. Bueno, no existe, es una enfermedad que no existe. Acuérdense que, como lo comentábamos en el libro, en el video de la Edad Media Europea, las enfermedades que había en el pasado ya no existen, porque ahora sabemos diagnosticarlas, ¿no? Bueno, esta historia, simplemente porque, miren, hay historias que son divertidas, pero que nos pueden enseñar cosas muy distintas. Yo creo que hay información inútil, hay información más inútil que otra, más inservible, pero bueno, si es inútil, por lo menos que sea divertida. Si ustedes son gente normal, les gusta el sushi. Ahora, si son como yo, el sushi les gusta a muerte. ¿Podría comer sushi todos los días? Probablemente sí. ¿Querría comer sushi todos los días? Probablemente sí. Me encanta, me encanta. Es una cosa absolutamente delirante. Y uno de los más sabrosos es el sushi de salmón. ¿Por qué? Porque el salmón crudo, aparte que como salmón ahumado, me encanta el salmón ahumado, y como el salmón a la plancha. Y mi yerno, que está casado con mi hija mayor, pescaba salmón y nos hacía un salmón a la mayonesa que te tiraba de espaldas. Perdón, pero algo pasó en las conexiones. Afortunadamente sé
¿Qué es lo que pasa? Bueno, decía yo que mi yerno que pescaba salmón en Canadá y luego te hacía un salmón a la mayonesa que tiraba de espaldas, es una cosa maravillosa. Me gusta mucho el salmón, pero el salmón crudo se te deshace en la boca, es como mantequilla, es grasiento, es sabroso, etcétera. Bueno, entonces uno piensa, pues esto debe ser más tradicional que las katanas, ¿no? Ser más tradicional que el bushido. Debe ser más no es nada tradicional, se inventó en los años 80. Y me interesa que contar la historia de cómo se inventó el sushi de salmón, porque es un éxito de un proyecto nacional noruego. La historia es la siguiente. A ver, en todos lados hay sushi de salmón. Si uno va a Japón, hay sushi de salmón. Y en una investigación de la compañía de alimentos del mar, Maruha Nichiro, se descubrió que este pescado era el más popular por sexto año consecutivo en 2017 en Japón. En Japón. Pero en Japón no comían salmón. En Japón hay un salmón que es un salmón del Pacífico que tiene un problema, tiene parásitos. Hay algunos pescados con los que se hace sushi ahora, ya los congelamos precisamente por eso, por un parásito que se llama el anisakis. Entonces el salmón que comían en Japón lo comían o curado o asado, o cocinado pues, para matar los parásitos. Y además es una especie distinta, emparentada con el salmón del Atlántico, con el salmón del norte, pero no es la misma. Bien. Entonces, el problema fue que hacia los años 70-80, los noruegos empezaron a comer algo más que pescado, algo más que salmón noruego, de eso que nos gusta a todos. Y estaban comiendo más carnes rojas y productos de trigo y algo de pollo, y empezaron a acumularse en las neveras, refrigeradores o frigoríficos noruegos toneladas y toneladas de salmón. No se comía tan rápido como antes y además se habían surgido las piscifactorías donde se producía un salmón de alta calidad en condiciones controladas. Pero un sujeto llamado Björn Erik Olsen llegó a Tokio en 1986, vio los hábitos de consumo y dijo, ¿y qué tal que les vendo salmón? Y resultó que era enormemente difícil, porque los japoneses primero que nada pensaban en el salmón que ellos comían y decían el salmón no sirve para sushi, el salmón no sirve para sushi. Esto anteriormente además un ministro de pesca noruego ya lo había detectado y echó a andar este proyecto en 1985. El proyecto Japón. Durante los siguientes 10 años, Noruega se dedicó a tratar de venderle salmón a los japoneses. Por ejemplo, el salmón del Pacífico se llama sake, como la bebida de arroz, pero creo que el acento en la A o la sake, no sé cómo es, pero bueno. Y entonces él los convenció de que aquello era salmón. Entonces sake era, sí, el salmón ese que ustedes cocinan, pero esto es salmón, que es otra cosa. Y dedicaron años a exportar, a convencer a empresarios, chefs de sushi y medios en Japón de que el salmón era bueno para sushi. En 1992, 7 años después de la visita del ministro de Pesca y 5 después de él, pero 6 después de él, una compañía a la que había estado tratando de convencer aceptó comprarle 5,000 toneladas métricas de salmón casi gratis. O sea, no es tanto que les convenciera la idea del salmón, sino que se los estaba dejando a precios absolutamente tirados. Él dice, yo sabía que si la gente lo probara tendría éxito.
y poco a poco empezó a meterse el salmón en Japón, y de Japón sale al resto del mundo la idea hacia 1995 de que el salmón era una excelente solución para el sushi. Y ya en 2007, una empresa de piscifactorías noruega, Leroy, hizo un producto, seleccionó, hizo trabajos no de ingeniería genética, de cruza y todo lo que se hace para tener animales con ciertas características, un salmón dirigido al mercado japonés, el salmón Aurora, que tiene una alta cantidad de grasa y que es más sabroso. Lo que me alucina es que se puede emprender una compañía de un país durante años a tratar de vender su salmón con un sistema de mercadotecnia que no engaña, además, y que logre cambiar los hábitos de consumo ya no solo de un país entero como es Japón y su tradicional amor por el sushi, que tampoco es tan antiguo el sushi, pero bueno, sino que acaba cambiando la forma de comer de todo el mundo, porque uno de los más queridos, por supuesto, formas de sushi y de sashimi es la de salmón. Todavía en mi casa no pasa porque a mí me gusta más el salmón y a la familia le gusta más el atún, y entonces cuando traen sashimi se divide muy fácilmente. Pero me parece absolutamente increíble cómo lograron hacer esto los noruegos. Alfredo Villalba, la socialdemocracia es una forma de socialismo no marxista. Sí, pero es una forma de socialismo donde no se plantea la propiedad de los medios de producción, por lo menos la propiedad plena de los medios de producción por parte del Estado, sino que se plantea la distribución de la riqueza para obtener los resultados que obtendrías con la revolución. Por ejemplo, sanidad gratuita. Bueno, no es gratuita, ya lo sé, van a venir a gritar. Sanidad pagada por el Estado. La sanidad pagada por el Estado se consigue es uno de los objetivos socialdemócratas. La educación gratuita y universal, hasta la universidad, de ser posible, gratuita. Eso es una propuesta socialdemocrática. Es decir, la socialdemocracia se propone sacar las mejores ventajas del capitalismo, controlar sus mayores defectos en la economía y luego no hacer una economía socialista, sino hacer una política socialista. Una política donde la sociedad tenga primacía sobre el individuo, donde los beneficios que se generan socialmente se reviertan sobre todo a los más desfavorecidos y vulnerables, obteniendo así la posibilidad de acabar con la pobreza y elevar la forma de vida y la dignidad de vida de más personas. No es tampoco tan raro, ¿no? Pero tanto la derecha ultracapitalista, que cree que una forma de organización económica como el capitalismo tiene que ser una forma de organización social y tiene que reflejarse en la injusticia, la desigualdad y la falta de solidaridad. Y los comunistas, que creen que haciéndose con el control de la economía van a tener una sociedad mejor, cosa que se ha demostrado que no pudieron hacer nunca, pues no les caemos bien, no nos quieren mucho. Mi madre en Galicia se enfermó hace 2 años de pancreatitis aguda, estuvo a punto de morir. Vive en una aldea donde todo el mundo hacía el frustrante comentario de que le habían hecho un trabajo. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! La campaña de Milei estuvo financiada por el Partido Republicano de Estados Unidos, sí, lógicamente. Pero es el Partido Republicano nuevo, MAGA. Carolina Infante, si es posible, ponga esto que está diciendo de cómo las naciones cambian con el pasar del tiempo en un clip. Sí, va a haber un segmento especial de esto. Me preguntan cosas que no puedo saber. Si creo que China va a tomar Taiwán, creo que sé que China quiere tomar Taiwán, pero no sé cuáles sean las circunstancias que hagan que el gobierno chino tome la decisión, la gravísima decisión de ocupar Taiwán militarmente, porque no hay otra forma de hacerlo, lógicamente.
Ah, el miércoles, perdón, dice María Gracia, el miércoles de ceniza no es más que una tradición caduca, un ritual vacío de significado para el ateo moderno y para el ateo antiguo, para cualquier ateo. ¿O hay algo en su simbolismo que pueda rescatarse sin la carga religiosa? Pues no lo creo, porque en sí el ritual en sí es contrario a las enseñanzas de la iglesia, no sé si lo has pensado. Pero si polvo eres y en polvo te convertirás, no funciona, porque si polvo eres, porque Dios te hizo del barro, pero te convertirás en la gloria, te convertirás en el elegido que estará sentado a la diestra del Padre, si te portas bien y haces todo lo que te ordene el señor obispo. Es decir, no te convertirás en polvo porque tendrás la vida eterna. Entonces el ritual en sí es un poco contradictorio, a mí me parece totalmente absurdo, y me pareció horroroso además que la gente se distinguiera, nos distinguiéramos cuando yo era pequeño, con tu cruz en la frente, era como absurdo. Uh, Soy de Guatemala, ¿qué opina de la extradición de narcos mexicanos a Estados Unidos? Que es buenísima, porque, sobre todo porque sabemos que la justicia mexicana va a tener problemas para enjuiciarlos correctamente, no solo por cuestiones de corrupción, sino por cuestiones de miedo. Si tú vas a juzgar a un narco de gran poder, pues estás en la mira de toda su organización. Estás jugándote la vida en serio si eres un juzgador coherente y honesto. Entonces, aunque seas coherente y honesto, puede el miedo más que otra cosa. Entonces creo que está bien, porque no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil que un juez estadounidense se amedrente. La BBC dijo que la paraplegia de Noelia fue causada en 2022 en un intento de suicidio. No. Lo que dice Abogados Cristianos es que su bipolaridad o su trastorno mental que dicen que tiene fue debido a un intento de suicidio. Pero aún así, ¿y qué tiene que ver? Si yo por un intento de suicidio me quedo parapléjico y ya no quiero seguir viviendo, ya antes no quería, pero ahora tengo menos ganas, ¿quién eres tú para decirme no? Tú tienes que vivir y sufrir porque eso me gusta a mí. El hombre de la Casa Blanca para los aranceles de México hasta el 2 de abril, no lo sé. Él va a cambiar de opinión todas las veces que sea necesario para tenernos atentos. Y de eso se trata también la bitácora. Machó es de 1300, los acordes son del año 1000, tienes 300 años de diferencia. El aulos griego hace acordes. La lira hace acordes. El hecho que la música religiosa no hiciera acordes porque cantaba en monofonía, en lo que llamamos cantos gregorianos, no significa que en el resto de la música no hubiera acordes, no hubiera instrumentos de cuerda y los violinistas tocaran solo una cuerda en vez de tocar dos y tocar power chords. Por favor. No sé de dónde lo sacaste, pero ¿es despenalizar las drogas o de legalizar las drogas? Despenalizarlas. Es lo mismo. Si no está penado algo, es legal. Simplemente que no hablas de hacerlas legales para que su uso sea generalizado, sino que su uso no está penalizado. Para los adultos, sí, para los jóvenes, porque a los jóvenes se les protege de una manera distinta, como se les protege de conducir, de beber, del alcohol, etcétera, pero nada más. Quería yo contar esto porque es de las historias. Hay historias que avergüenzan. Podemos ataca a periodistas. Bueno, sabemos perfectamente, vergonzosamente, que Podemos es un partido que está de acuerdo con ciertas cosas que le pasen a otros, pero cuando le pasen a ellos ya no les gusta tanto. Es un partido que ha tenido una enorme cantidad de problemas. Mucha gente me dice, es que tú detestas a Podemos. Sí, pero no es que lo que yo diga es porque lo detesto, es que lo detesto por las historias que cuento de ellos y porque los vengo siguiendo, en concreto Pablo Iglesias, lo vengo siguiendo desde 2012. O sea, son 13 años. Es cuando todavía no había Podemos o estaba pensando él quizás algún día en hacer un partido, pero iba contando su historia por los centros sociales ocupas, por los CCOs, que son inmuebles ocupados por organizaciones de izquierda
generalmente de extrema izquierda, que los convierten en centros sociales para que el inmueble sea aprovechado por la sociedad, aunque en realidad solo se dan allí pues, los charlas, talleres, clases de música y demás que le interesan a ese grupo político en particular. No por estar al servicio de la sociedad van a permitir que alguien que opina distinto vaya y hable allí. O sea, que no son centros sociales, sino son centros de ese partido, de esa organización política, tomados en ocasiones tratándoselos de quitar al Estado, como fue el caso aquí en España, aquí en Asturias, de lo que era el edificio de la Consejería de Salud, que fue tomado por unos ocupas, todos ellos luego fueron diputados de Podemos, bueno, los líderes, los otros no, los otros solo fueron incluso enjuiciados y los otros se reían de ellos. Pero los líderes son todos diputados de Podemos. Pero tomaron algo que era de la sociedad. Es que el Estado, el gobierno asturiano iba a vender ese inmueble para hacer otras adquisiciones. Ellos estaban en contra de que se vendiera el inmueble y entonces se apoderaron de él durante un largo tiempo. Bueno, pero entonces ocurrió lo siguiente. Como todos ustedes saben, o deberían saber, un exfundador de Podemos, que luego se fue purgado por Pablo Iglesias, se hizo su propio partido, que era primero Más Madrid, luego Más País, está ahora en graves problemas porque hay una serie de acusaciones, y hasta este momento solo acusaciones de conducta sexual absolutamente inapropiada con diferentes chicas, con chicas que abiertamente o anónimamente, algunas abiertamente, otras anónimamente, se han quejado de que fueron coaccionadas para tener relaciones sexuales, fueron manoseadas o fueron sometidas a exhibiciones que no hay por qué dar si no te las piden y cosas por el estilo. Entonces Errejón se ha visto involucrado en esto, luego ya algo un poco lo atribuye a que claro, su adicción por la cocaína también igual influyó, entonces vaya glorioso el líder político que tenemos aquí, es como Elon Musk, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasó lo de Errejón, se lanzó contra él el Podemos y concretamente el canal de YouTube y ya cada vez de otros medios de Pablo Iglesias, Canal Red, se lanzó contra Errejón, hizo 2 o 3 programas, me lo ponían verde, lo acusaban de todas las cosas imaginables del mundo, cuando era el alumno favorito de Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, pues hace unos días estalló el tema de que lo mismo pasaba con el señor Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es otro de los fundadores de Podemos que fue purgado en 2023. Según él se fue del partido y la presidenta del partido, que ya era entonces Yone Belarra, le hizo unos tweets, no, pero siempre estaremos pensando en lo maravilloso que ha sido, en la gran aportación que has hecho al partido. Estamos, cuando quieras regresar, regresas, te queremos, te adoramos, tú eres de lo mejor que nos ha pasado. Ahora nos dicen que no, porque ha habido acusaciones de mala conducta sexual inapropiada grave, por parte de Juan Carlos Monedero. Son acusaciones, no estoy diciendo que sean ciertas. Pero estas acusaciones las ha retomado el partido diciendo Podemos, bueno, no, nosotros lo echamos en 2023, pero no dijimos nada por mantener la confidencialidad de las víctimas. Cosa que no cuela con el entusiasmo con el que le mandaban esos mensajes de te vas, porque no, yo no quiero que te vayas, te vas porque tú quieras. Así que, tanto el caso Errejón como el caso Monedero están en el aire. Yo no puedo personalmente decir, mira, cuando él venía aquí a la Semana Negra, que yo no sabía que venía, francamente me pareció muy mal que se le pagara para venir a la Semana Negra, se le pagara por lo menos el hotel y el viaje. Pero sí, Monedero manoseaba mucho, era sobón, lo que se llama sobón, ¿no? Sí, las chicas las agarraba del hombre, las agarraba de la cintura. Pero hay gente que es así, no es precisamente una mala conducta sexual grave. Así que no puedo decir nada. Pero, entonces se enoja. Entonces, uno de los periódicos que más hizo por Podemos, que yo tuve broncas directas durante años con Ignacio Escolar, por su podemerismo, por su defensa brutal de Podemos, como la hizo en su momento la Sexta. Ahora la Sexta es el peor enemigo de Pablo Iglesias, por supuesto.
Pero el diario que fue el periódico de Podemos, donde todos los que escribían eran de Podemos, donde una vez alguien habló algo en contra de Podemos y los socios, porque los suscriptores, pues, mandaron cartas de me voy a desuscribir porque tú no puedes hacer eso. ¿Cómo permiten que se escriba esto en mi periódico? Mi periódico es solamente Podemita. Se llaman Podemitas, les llaman Podemeros. Entonces, bueno, era lo más podemero del mundo el diario, pero una periodista en concreto, Ana Requena, empezó a sacar una serie de reportajes e investigación realizada por ella sobre los casos de las acusaciones que hay a Juan Carlos Monedero. Y lo siguiente que pasa es esto. Quisiera yo primero, si me permiten, quitarlo de arriba. Y Ana Requena dice que ataquen y acosen a una periodista con mentiras tiene varios objetivos: amedrentarte, silenciarte, castigarte, quebrarte y, claro, intentar desacreditarte, a ver si así la gente deja de creerse las informaciones que publicas sobre quien te ataca y que no quieren que se sepan. Entonces, el segundo de a bordo del diario, Íñigo Ugarte, que llegó a la ignominia de escribir algunas cosas sobre Podemos que yo le reclamaba, y ya hay los tweets míos que decía, oye, chico, es que en los últimos 40 editoriales, 29 han sido a favor de Podemos. Y eso en un periodo preelectoral, pues evidentemente es tomar posición. Pero ahí Ugarte dice, Podemos ha utilizado a sus seguidores y a la web de Pablo Iglesias para atacar a Ana y al diario Es. ¿Pero qué te extraña? Si ha traicionado a todo el mundo. ¡Ay, ahora nos traicionó! Pablo, parecen niños. En un intento de intimidar para que no se siga informando sobre las acusaciones a Monedero, en especial lo que hizo y no hizo la dirección de Podemos. La dirección de Podemos aparentemente actuó muy mal desde que tuvo las primeras informaciones, si es que es cierto todo lo que cuentan, porque lo que cuentan no casa con la realidad. Y además, tenemos... no, este era el de Ana, no. Es el mismo tuit. Pablo Iglesias los ataca diciendo lo siguiente: tanto Dina Busselham como Raúl Solís han demostrado que tapasteis el acoso de Riaño, es decir, otro caso de mala conducta sexual, conociéndolo y que no disteis la noticia de Rejón en Castellón, habiendo testimonio, llamada de una diputada de Más Madrid y comunicado. Y hoy Escolar acude a la cloaca de Ferreras, dais vergüenza. O sea, lo que está diciendo Pablo Iglesias, y es para que te estalle la cabeza, es que como el diario no dio la información de otros dos casos de mala conducta sexual, es vergonzoso que ahora dé el caso de Monedero. Yo me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, el caso de Riaño, yo no sé cuál es, pero hay miles de casos que yo conozco de los que no he hablado aquí. El caso de Rejón sí hablé, precisamente porque está dentro del entramado de Podemos. Pero eso descalifica que tú cuentes la realidad de todo lo que ha vivido una serie de mujeres que lo cuentan abiertamente de lo que ha pasado con Juan Carlos Monedero, gran amigo de Pablo Iglesias, gran compadre de Pablo Iglesias, desde que juntos estaban. Yo me acuerdo cuando salió el escándalo de Rejón, que alguien que es muy malvado sacó un tuit que dijo: calienta a Juan Carlos que sales. Es decir, sabiéndose lo de Rejón, se iba a saber lo de Monedero. Que son solo acusaciones, repito, no hay nada probado, ni mucho menos juzgado en este caso, pero sí hay varias acusadoras, que es distinto cuando el caso es una sola, ¿verdad? Cuando hay varias acusadoras, hombre, tiendes a creer que es muy probable que sea cierto. Cuando es una sola, es probable, hay una probabilidad al menos, o varias probabilidades, de que sea venganza, este tipo de cuestiones, que también se han utilizado para descalificar a mujeres que denuncian con motivo. No sé, pero bueno, luego a ver si alguien sale con que calienta a Pablo que sales o algo por el estilo, pero la realidad es que es muy curioso cómo Podemos acaba siempre volteándosele al canal de televisión que más lo promovió, al periódico
que más lo promovió a los fundadores, porque aparte de Rejón y Monedero, antes de eso se purgó a Luis Alegre y a Carolina Vescanza, ¿no? Eran 5 los 5, y Tania Sánchez, bueno, 6 fundadores de Podemos, los que iban a tener todos los puestos, y como era, Carolina iba a ser ministra de Exteriores, creo, y Monedero iba a ser el alcalde de Madrid, y bueno, ya se habían repartido el país, solo les faltó el pequeño detalle de que votaran por ellos, cosa que nunca consiguieron. Que Podemos ataque a periodistas por decir cosas de una persona es precisamente la forma de mentir que ha usado Canal Red de Pablo Iglesias. Te cuenta la mitad de la verdad que le conviene y te oculta la otra mitad. Y eso también es una forma de mentir en periodismo. Lo siento. ¿Como escritor usas todos y todas? No, uso todos. Uso todos porque gramaticalmente es correcto. Es un género epiceno, es un género que incluye a hombres, mujeres, por igual. Los plurales son epicenos en español. Del mismo digo, personas es un epiceno. No hay personas y personas, hay personas. Nosotros somos personas. El género epiceno implica a los hombres y a las mujeres, sin necesidad de usar el todos y todas. Ni el niños y niñas, ni el nada. Todo eso me parece que proviene de un malentendido del inglés, donde sí es necesario en ocasiones utilizar los dos géneros. Pero el género, y hay que recordar además que el género gramatical no tiene nada que ver con el género sexual, con el género como expresión de identidad sexual, cosa que mucha gente ha olvidado. Top son los favoritos de rock. ¿Son los favoritos de rock? No sé. Lo haré otro día porque ahora no me da mucho tiempo, pero sí. Solos. Lo voy a encontrar muy difícil. ¿Qué me dicen? China. Marco Rubio ha salido con la cruz de ceniza en la frente en la Fox. Pues qué bien. Qué bien. Es el mismo Marco Rubio que había dicho que había que estar con Ucrania hasta el final porque Putin era un dictador y un asesino y un criminal de guerra. No tiene vergüenza esa gente. No tienen espina vertebral. No tienen columna vertebral de verdad. Son despojos humanos que creen lo que les ordenan y dicen lo que les ordenan. Carecen de principios. Si no tienes principios, ¿qué tienes? Bueno, los power chords los pusimos de moda en el metal. Los rockeros nos copiaron a los metaleros. Tengo una pena, tengo que decirte esto. Me da muchísima pena tener que... Joder, esto te va a destruir. El metal es rock. El metal es rock. No es otra cosa distinta. No tiene otra estructura musical distinta, ni otra instrumentación distinta. Es rock. Me parece que hay ciertas formas del rock especialmente pesadas, densas, de gran virtuosismo, que luego empezamos a llamar el rock pesado. Pero luego alguien llegó y dijo, no, vamos a llamar metal. ¿Por qué? Bueno, por una canción ¿cómo se llama el grupo? De Steppenwolf, que se llama Born to be Wild, y que a la motocicleta le llamaban Heavy Metal Thunder. El estruendo, el trueno del metal pesado. Entonces alguien dijo, pues mira, esto que está haciendo muy heavy Black Sabbath, que suena muy duro, que suena muy más estridente, más potente, más intenso que otras formas de rock, esto que está haciendo Black Sabbath y Deep Purple y Iron Maiden, que son grupos de rock, que nacieron como grupos de rock, le vamos a poner de nombre heavy metal. Y dijeron, pues tú ponle como quieras, es rock. Ya, pero este es especial. Sí, hombre, todos son especiales, pero es rock. No, pero este es... Y luego llegaron otros que dijeron, no, pero lo mío es grunge. Sí, es rock. Ya, pero no, este es distinto. No, sí, hombre, sí, pero es rock.
Es una variante del rock, es una forma de rock. No. Lo que nosotros estamos haciendo es garage, o southern, o indie, o alternativo, o prog. Sí, hombre. Esos son adjetivos. Es rock. Así que lo siento muchísimo, de verdad, porque no te hubieras enterado a tiempo de esto, te habrías evitado un problema. Mi querido modulense, que los power chords, por supuesto, los puedes encontrar en el rock mucho antes de que a alguien se le ocurriera ponerle el nombre de una canción de Steppenwolf a un tipo de música surgida dentro del rock pesado. me llama la atención. Bueno, antes de llegar al otro, yo siempre he dicho que el nacionalismo es repugnante. Es una forma de dividir al mundo que me parece enormemente estúpida. Porque, primero que nada, las naciones son inventos. Los distintos grupos humanos pues, tienen diferencias entre distintos grupos humanos, pero de pueblo a pueblo. Tienes dos pueblos a 5 kilómetros uno de otro, tienen distinto. Tienen diferencias. Pues esas diferencias pueden ser muy acusadas o muy pocas, pero las hay. Siempre que tienes grupos humanos hay diferencias. De barrio a barrio, pues hay broncas entre barrios, hombre. Entre ciudades, Gijón, donde yo vivo, con Oviedo. La bronca es horrorosa, es espantosa. Se odian. Hasta que se van como asturianos, porque entonces como asturianos odian al resto de los españoles, hasta que van como españoles, en cuyo caso ya odian al resto de la humanidad. Es una división tonta, sobre todo porque las naciones son inventos recientes. Alemania no tenía las fronteras que tiene hoy, Rusia no tenía las fronteras que tiene hoy, pues empezó como no era que era un ducado condado del tamaño de Moscú. Francia no tenía las fronteras que tiene, Italia menos, Italia se inventa en mediados del siglo XIX. México no existió hasta 1821, ¿no? Y así sucesivamente. Las naciones son constructos idiotas donde finalmente se decide poner una raya entre dos trozos de tierra y decir, pues los de allá son ustedes y los de acá somos nosotros. Obviamente por cuestiones de economía, sobre todo cuando la pobreza campaba por el mundo, por cuestiones de economía, por cuestiones de posesión de tierras, por cuestiones de poder, pues las naciones se han enfrentado entre sí. Quizás tuvieron su razón de ser en un momento dado, cuando se trataba de que comieran los tuyos, y para eso había que quitarle la comida a los de aquel lado. Pero digamos que vivimos en otros tiempos, ¿no? Y en esos tiempos lo que ha pasado, y esto ya lo he comentado, pero lo repito, es que nuestro nosotros se ha ido ampliando. Nosotros éramos la familia o el clan o la tribu, pero luego ya creamos grupos más grandes, ¿no? Y éramos nosotros, somos todos los de aquí de la provincia, el estado, el departamento, el lander, como le llamamos en nuestro pueblo. Pero luego pues, ya inventamos las naciones, entonces ya nosotros somos todos los alemanes, todos los españoles, todos los argentinos. Vale, si quieres. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que las regiones tenían identidades aparte de sus diferencias, ¿no? Empezamos a sentirnos sudamericanos, latinoamericanos, occidentales. Y decía Carl Sagan que la historia humana, entre otras cosas, aparte de ser un movimiento de derecha a izquierda, como ya he comentado, la historia es un movimiento donde vamos haciendo que el nosotros sea más grande. Cuando llegamos en 1948 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos viendo a la humanidad como un todo. Es decir, nosotros ya no es mi pueblo, ni mi ciudad, ni mi región, ni mi país, sino somos todos. Es posible en nosotros que incluya a todos los asiáticos y que incluya a todos los africanos, y que incluya a todos los latinoamericanos y que incluya a todos los oceánicos. Un nosotros en el que quepa toda la humanidad. El nacionalismo te dice, no, nosotros somos de esta frontera para acá. Y me parece siempre enormemente estúpido. Pero en este caso, quiero dar este ejemplo porque estamos hablando de un hombre de izquierda, que dice ser de izquierda, que ha defendido la inmigración en España
contra los embates de la derecha. Y un sujeto que luchó en ETA por la independencia del pueblo vasco y por un socialismo, como se lo inventaban ellos, ¿no? Desafortunadamente matando inocentes. Este sujeto en concreto fue secuestrador y estuvo en la cárcel por haber cometido un secuestro, donde además hay datos de que maltrató gravemente a la persona a la que había secuestrado. Y se llama Arnaldo Otegi. Y Arnaldo Otegi dejó la clandestinidad revolucionaria para convertirse primero en político, en el brazo político de ETA, y actualmente pues, es un político vasco. Personalmente yo estoy de acuerdo que sea un político vasco, estoy en desacuerdo que voten por él, porque tienen que recordar la clase de basura que es, pero prefiero que sea político a que sea un señor que secuestra a otros, ¿no? Pero dijo esto hace un tiempo y quería yo que ustedes lo valoraran conmigo. Apuntaría en una dirección que no se apunta, en dos, digamos, vectores, ¿no? Uno, nosotros no tenemos competencia para regular la migración. Ni Nafarroa ni la CAF tienen competencia. Bueno, Nafarroa es Navarra y la CAF son los tres países vascos, que ellos siempre han afirmado que son lo mismo, los Países Vascos y Navarra. Evidentemente no tienen potestad para regular la inmigración, porque la inmigración la regula el Estado español, porque es el que maneja las fronteras. Porque te imaginas que estos pudieran poner sus soldaditos en la frontera, la policía vasca, y cuando entras te digan, ¿me da su pasaporte, por favor? Usted está en la Unión Europea, sí. Si no tengo que dar mi pasaporte para ir a Alemania, o para ir a Francia, o para ir a Rumanía, ¿qué coño le va a dar mi pasaporte a usted? ¿De dónde viene? ¿Y a usted qué le importa? ¿Estoy legalmente en España? Usted me tiene que dejar entrar. ¿Estoy ilegalmente? No estaría yo frente a usted, habría entrado por el otro lado mientras usted habla con otro. Pero lo que sigue, oh hermanitos, esto es glorioso. Ojo. Tienen competencia asistencial. Y por lo tanto, yo creo que esta es una de las grandes competencias que deberíamos de recuperar, porque, entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser... entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Formas parte de una nación, si quieres, aparte de la nación española, es la nación vasca, si te da la gana, que tiene su identidad nacional en peligro. O sea, las personas que vienen de otros lados, los que no son vascos, ponen en peligro la identidad nacional vasca. Si esto te suena lo mismo que dice Alternativa por Alemania, o Abascal en España, o Donald Trump en Estados Unidos, o todos los nazis que se han puesto de moda, es porque es lo mismo. Aquellos que en los primeros días de la primera administración Trump se reunieron para gritar, los judíos no nos reemplazarán. Claro, porque los judíos están viniendo todos a reemplazarte y a destruir tu identidad nacional, igual que los negros y los latinoamericanos. Y aquí en España, los musulmanes y los negros subsaharianos, ¿no? A los que odia Vox, porque ponen en riesgo la identidad nacional. ¿Y qué coño de valor tiene una identidad nacional cuando puedes tenerlas todas? Oír esto en boca de este trozo de ser despreciable me deja claro que el nacionalismo siempre es nazi. ¿Vale? No es. Entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser soberanos, entre comillas, para poder regular nuestras propias políticas de inmigración. Esta es una reivindicación que Cataluña ha hecho y que creo que nosotros también tenemos que hacer. Apuntaría a... Si la ha hecho Cataluña es igual de idiota, y que les acaban de ver la cara, por cierto. Creo que Pedro Sánchez le acaba de ver la cara a Jones, porque no puede renunciar al control de la inmigración y entregárselo a Cataluña, pero bueno, pues, y en todo caso es algo que no se debería tratar con un partido minoritario, sino se debería tratar con el presidente de Cataluña, que en este momento es Salvador Illa, que es del Partido Socialista Obrero Español, por cierto.
Pero el nacionalismo, a la larga, por muy de izquierda, por muy amable, por muy mono que se quiera presentar, por muy mi pequeño pony que te cuente la vida, acaba siendo siempre nazi. Acaba siendo siempre nosotros contra ellos y ellos son todos ustedes y todos ustedes son menos que yo. Y yo no puedo absorber vuestra identidad cultural y hacerla parte de la mía porque tu identidad cultural es enemiga de la mía. Hasta que te puedes saber de dónde salió su identidad cultural, y su identidad cultural es producto de un mestizaje brutal de culturas a lo largo de los últimos 1000 años, o 2000 o 10,000 años. Y que hay tan pocas culturas puras como hay razas puras. Y a quienes todavía veían a ETA como, ay, los liberadores de izquierda, socialistas, buenas personas. Esto es lo que son y siempre, siempre fueron. ¿Qué me dicen? Punk rock también. ¿El rock and roll sería un predecesor del rock? No, el rock and roll es rock. Pero es que luego se le llamó rock así, pues ya era rock and roll, pero era rock. Y cuando no se llamaba así ya era rock. Cuando la hermana Rosetta Tarp era una de las guitarristas más exitosas de los Estados Unidos, luego hay gente que me sale, ay, la hermana Rosetta Tarp está olvidada. Olvidada. Si no vivió en la clandestinidad, era uno de los grandes éxitos en los Estados Unidos. La hermana Rosetta Tarp con su guitarra se hizo millonaria. Desde que ella tocaba eso, desde que Chuck Berry le tocaba, pues era rock. Además no se llamaba así. Luego ya vino Alan Freed en 1954 y dijo, esto se llama rock and roll. Y luego, pues como era muy largo, le pusimos rock y punto. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay una línea que no se rompe entre Buddy Holly and the Crickets, entre Chuck Berry y lo que te esté tocando hoy Nightwish o Apocalíptica, incluso que lo hace con violonchelos. Es la misma forma de hacer música, la misma forma de ser y de ver la vida, que es principalmente lo que yo creo que hace el rock. Otra forma de ver la vida, una forma. Y yo lo decía cuando lo comenté aquí. Yo oigo mucho más que rock. Me encanta la música medieval. Lo he dicho. Me encanta el folk. Me encanta el blues, por supuesto. En ese momento hay gente que está haciendo blues de una manera absolutamente gloriosa y me encanta. Y que el blues es primo hermano del rock, en palabras de un famoso bluesero. El blues tuvo un hijito y le pusieron rock and roll. Me encanta la música clásica, soy absoluto fan sobre todo de la época barroca, soy un amante de Beethoven, pero mi forma de ver el mundo es rock, es rockera. Eso es lo que me hace como soy. Me crió el rock. Así que los separatismos españoles no tienen posibilidad de triunfar en el corto plazo, no, cada vez están más arrinconados, pero como tienen unos pocos votos que se necesitan, hay que darles luego ciertas concesiones, desgraciadamente. Pero yo creo que esto es coyuntural, porque no tienen sentido. Cuando estás tratando de crear una Unión Europea, cuando estás tratando de crear la identidad, la identidad, no la conciencia europea, la conciencia de que eres igual que aquellos que tú decías que eran tan malos. La pérfida Albión, bueno, ya se salió de la Unión Europea, pero ya volverá a Inglaterra. Los malditos gabachos, los franceses. Tuvo 2000 guerras con los franceses España, y descubrir que son los mismos, y en ese momento salen, yo quiero mi pequeño país para mí. Como les he dicho siempre, y no les gusta. Yo les digo a los catalanes, si quieres hacer un referéndum para la independencia catalana, me dejarás votar a mí. Y si no, porque tú vives en Asturias. ¿Y qué? Yo hoy, cuando estoy en la Cataluña, estoy en mi país, estoy en España. Si tú quieres que ese país deje de ser España, nos tienes que preguntar a todos los que somos parte del país, ¿no? Si no, ¿cómo decides quién vota? Votamos todos los españoles y entonces, bueno, si todos decidimos que se vaya a Cataluña, pues ya que se vaya. No les gusta nada. Es que les gusta la democracia, pero con medida.
¿Qué opinión tiene de Facundo Cabral? ¿Era solo un personaje? A mí siempre me pareció detestable, me pareció que era 99% pose y 1% narcisismo. Lo conocí como fecundo madral, como cabrundo fecal, le decían. Era un sujeto que además a su alrededor metía mal rollo siempre. Nunca pude con él. Siempre me pareció que hacía un espectáculo a modo para conseguir ciertas cosas bastante bien calculadas, pero no era un sujeto que a mí me pareciera honesto en su música, como lo puede haber parecido Violeta Parra, como lo puede haber parecido Atahualpa Yupanqui, como lo pueden haber parecido otros muchos músicos de la época, y argentinos un montón. ¿Usted cree que las Sex Pistols era una banda prefabricada y manipulada por la industria, como decía Roger Waters? No lo sé. Sé que, por ejemplo, su aspecto, su estética, sí fue creada previamente. Fue creada inteligentemente y fue creada con una visión de moda. Pero no lo sé, me da igual. Velvet Underground fue creado mercadotécnicamente por Andy Warhol. En la fábrica de Andy Warhol se creó Velvet Underground, y eso no quita que sea una gran banda, especialmente Velvet Underground con Nico. Y de esa banda sale un monstruo, como ahora no me acuerdo quién, no me acuerdo el nombre, pero me acordaré después, que es uno de los rockeros importantes de esa época en los Estados Unidos. Así que no me importa mucho, ¿no? Hay bandas prefabricadas que han tenido éxito y hay bandas prefabricadas que no han tenido éxito. A la hora de la verdad, tú te sientas y dices, musicalmente, ¿qué hacen? No, es que interpretan muy bien sus instrumentos, componen de manera original, tienen líneas melódicas maravillosas, tienen una visión musical sólida, bien armada, tienen unas letras magníficas. Ah, pues entonces también. Ah, pero es que tuvieron un origen espurio, ¿no? Esto no es un juego de niñas, de purezas. Para eso vete a hacer noviciados. El rock, entre otras muchas cosas, el arte es un negocio. Y si no ves por el negocio del arte, te hundes. Se lo decía yo a una chica que la admiro muchísimo, se llama Ali the Piper. Ali la gaitera. Acaba de empezar ayer un tour que estuvo preparando enormemente. Entonces estuvo contándole a la gente, tanto en Twitter como en Insta, cómo fue armando el tour, porque ella prácticamente es de las que lo hace casi sola. Obviamente tiene un pequeño equipo, pero entonces mandar a hacer las camisetas que va a vender en el merchandising, mandar a hacer los vinilos aparte de los CDs, de su nuevo CD, prepararse la ropa que va a usar en los distintos conciertos, organizar por los hoteles a los que se va a quedar cuando se va a quedar en hoteles, la furgoneta, porque no tiene para pagarse un autobús, la furgoneta del tour, donde vas de lugar a lugar en un tour que es muy jodido eso para los músicos, y mostrar todo eso, que es la organización de tu negocio, para que puedas vivir de soplar a la gaita, que Ali lo hace de manera maravillosa. Me encanta oírla tocar. Es una versión de Juego de Tronos en gaita que es gloriosa. Pero si no te ocupas del negocio, te pasa lo que a mí, que no puedes vivir de lo que haces y tienes que tener otro trabajo. Así que he visto gente descubriendo en 2025 que el rock y el punk es woke. Descubrieron que el agua moja. Dicen que la canción de Los Prisioneros, Nunca quedas mal con nadie, se la dedicaban a Facundo Cabral. Si es el caso, 2 rayitas más de admiración a Los Prisioneros. Y mira que adoro a Los Prisioneros. Yo el día que oí Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, dije, estos finalmente están contando las cosas que había que estar contando.
y Nunca quedas mal con nadie me parece una de sus grandes canciones, y yo se la he dedicado a un montón de posers del mundo. Si era para Facundo, me parece extraordinario. Los Prisioneros, para quien no lo sepa, vale, vamos a dedicar minutos a esto y luego vamos a que largarnos porque quiero hacer los comentarios. Los Prisioneros es un grupo chileno que surgió poco antes del referéndum que se vio obligado a hacer Pinochet por la presión internacional para ver si se llena el gobierno, después de haber matado a unos 11,000 chilenos, a muchos de ellos después de torturas horrorosas o tirándolos desde aviones como parte del Plan Cóndor, uno de los planes más repugnantes de la Guerra Fría, por parte del lado occidental, del lado de los Estados Unidos, y o si se instauraba la democracia en Chile. Y entonces hubo un gran movimiento en favor en favor del referéndum por creo que era el no, lo que había, y el trabajo mercadotécnico que se hizo además fue maravilloso en aquella época. Y Los Prisioneros surgieron un poco antes, pero y prosperaron a la sombra del referéndum, que por supuesto Pinochet perdió y se tuvo que ir, y luego fue imposible enjuiciarlo por culpa, entre otras cosas, de Margaret Thatcher, entre otras personas, de Margaret Thatcher. Y de su aliado de Pinochet, Henry Kissinger, el famoso criminal de guerra. Entonces, yo en 1986-87 yo presenté a Los Prisioneros en el programa de rock que tenía en Radio Querétaro, porque me parecían lo más extraordinario que se había producido en mucho tiempo. Además era un grupo, era un power trio, ¿no? Eran 3. Y su disco me pareció siempre fantástico. No tuvieron mucho recorrido, pero si está dedicado a Facundo Cabral, miren, pues Los Prisioneros siempre me cayeron bien, siempre me gustó su música, me parecía que tenían, por ejemplo, el baterista tenía momentos gloriosos rellenando los espacios que dejaban la guitarra y el bajo. Pues me gustan más. Todavía me gustan más que otra cosa. Bueno, vamos a ver si los hago rápido, si no nos quedamos unos minutos más, no se me vayan. Somos 252 personas, tenemos que ser más. Tienen que invitar a su tía y a su mamá y al primo Enrique, por favor. Pero en fin, de momento vamos a nuestros comentarios. ¿Parvularios? No. Esta vez fueron presidiarios. No me acuerdo qué eran. Patibularios. Esos eran los comentarios de esta semana. De esta semana eran los comentarios patibularios. Que comenzamos de inmediato con esto. Giano Servo Maldonado dice, está bien que la OTAN exista, pero sin provocaciones a Rusia. Mi respuesta es, veo que no sabes por qué se creó la OTAN. Y como no lo sabía, pues si está por ahí Giordano, ¿cómo se llama? Giano. Que se entere. La OTAN se crea precisamente cuando Stalin rompe relaciones con el occidente que había sido su aliado en la Segunda Guerra Mundial y emprende la Revolución Mundial, o reemprende la Revolución Mundial que había intentado hacer desde la década de 1930, desde que se apoderó de la Unión Soviética a la muerte de Lenin. Entonces, tenían su problema, que los países que habían sido liberados por la Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Rumania, Georgia, no, Georgia creo que todavía era República Rusa, ya era República Rusa. Los que después se llamaron los satélites más Alemania Oriental, pues conformaban un bloque que estaba promoviendo la Revolución Mundial. Y los que estaban del otro lado de la frontera de estos países satélites de la Unión Soviética, pues dijeron qué tal que nos reunimos para defendernos, porque cualquier momento estos vienen, nos invaden y decretan la República Soviética Francesa, la República Soviética Alemana, la República Soviética Española. Y entonces se creó la OTAN como una organización de defensa del Atlántico Norte, porque implicaba a los países del Atlántico Norte, es decir, Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos. Bien. Inmediatamente, por supuesto, los soviéticos hicieron el Pacto de Varsovia, que era otra organización que se defendía. Se defendía de que los fueran a atacar a Occidente, que nunca hubo intención de atacarlos, pero bueno. Y por eso existía la OTAN,
La única vez que se ha invocado la participación de la OTAN fue en Afganistán y a raíz del 11, del 19 de septiembre, del ataque del 19 de septiembre en Nueva York, y Estados Unidos invocó el artículo 5, que es el artículo de la defensa mutua. Como Rusia ahora dice que Europa es su enemigo y Estados Unidos es su enemigo, pues si la OTAN existe, pues existe para defenderse de Vladimir Putin. Y su sola existencia es una provocación. No olvidemos esto. El último país de la antigua órbita soviética que entra en la OTAN, entró en 2009. Y Putin estaba bien contento, no tenía ningún problema. Luego dijo, ay, es que se me acerca la OTAN, se te acerca hace años. Y no es que la OTAN se le imponga a otros países, es que hay países que dicen, este tío loco me va a invadir. Mejor me meto a la OTAN para defenderme, que es lo que acaban de hacer Finlandia y Suecia. Y es lo que quieren hacer Georgia, Ucrania y Moldavia. En fin. Al Magic 8232, bueno, la escribieran ellos o no, eso no importa, pero esa es la discusión de que sí, la conspiranoia de que Winds of Change, que escribió Klaus Meine en Moscú, fue en realidad escrita por la CIA. Ya me imagino a la CIA componiendo power ballads para grupos de metal. Pero es bien sabido que la CIA ha patrocinado a ciertos artistas que representaron ideologías antagónicas al bloque soviético. Eso es algo bien sabido por varios documentos desclasificados. Incluso ha metido mano en el cine, pero eso ya es un tema más extenso porque el mismo ejército de Estados Unidos está involucrado en películas que uno ni esperaría, que están allí como las de los superhéroes. Le digo, yo descubrí del hilo negro. Todos los países promueven a sus artistas y no suelen promover a los que son contra sus ideologías. Todos. Me imagino que eres muy joven y te sorprenderá. Le sorprenderá saber que la Unión Soviética, por ejemplo, promovía a sus artistas y los mandaba por todo el mundo a que fueran cosas de buena voluntad, ya verá el Kashachok, o que el cine ruso se hacía para defender la ideología soviética. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! O que Georgia promueve a sus grupos folclóricos y los manda a festivales folclóricos por todo el mundo para promover la cultura georgiana. ¿Cómo hace México con sus ballets folclóricos? ¿Cómo hace Argentina con sus grupos de malambo? Que lo hacen todos. Es lo más normal del mundo. Ganas de ver conspiranoias donde no las hay. Mike79, mi pregunta es ¿por qué se llamó PhD o doctorado en filosofía al mayor grado de estudios en las universidades? ¿Es un error o si existe filosofía buena viéndose la filosofía como una serie de cuestionamientos para entender y resolver problemáticas? Entender y resolver problemáticas puede ser una buena idea. Pero yo le digo, primero, se le llama PhD solamente en Estados Unidos y es por tradición, porque la denominación no se refiere a la disciplina de filosofía, sino a la etimología de filosofía, que es el amor a la sabiduría. Eres doctor de amor a la sabiduría en ingeniería, en medicina, en biología, en genética, etcétera, etcétera. Pero es por tradición. Pero luego, por lo otro que dijo, le estoy pidiendo, dime una problemática humana que haya entendido o resuelto la filosofía. Y me dejó esperando así como, ¿por qué no me contestó? Cosa más rara, no sé por qué no me contestan cuando hago esas preguntas, tan fácil que sería refutarme. Aire Huasteco dice, con ese planteamiento, voy a hacer un paréntesis. Mi oposición a la enseñanza del náhuatl en 70 escuelas mexicanas con niños conejillos de indias de la mala conciencia de los criollitos coyoacanenses que salvan indígenas todos los sábados, pero los olvidan de domingo a viernes, atrajo una brutal cantidad de comentarios, todos ellos diciendo que había que enseñar náhuatl. Y expliqué en 20,000 respuestas por qué me parecía absurdo. Si quieres aprender, es que hay que mantener las lenguas antiguas. Hay aquí 56 ramas, 56 familias etnolingüísticas, que los niños aprendan las 56. ¿Por qué náhuatl? No, entonces ya no les quedó claro. Pero bueno, respondí a un montón así y sobre todo a la idea clarísima de que enseñarles lenguas indígenas a los indígenas es una forma de mantenerlos encerrados en una burbuja donde no molesten y no quieran ser ingenieros, no quieran ser biólogos, no quieran ser genetistas, no quieran ser informáticos, no quieran ser emprendedores,
No quieren ser gente que tiene electricidad, agua y PlayStations y Netflix. A lo que tienen derecho, coño. No. Ellos que hablen sus lenguas tienen sus costumbres y ahí los tienes metidos en una especie de mundo fósil en el siglo XVII, a donde van a entretenerse los niñitos de Coyoacán luego y a salvar indígenas y a llevarles cositas. Me llena de vergüenza, pero bueno. 1000 de esas hay, si quieren las pueden ver en el propio vídeo de la enseñanza del náhuatl. Pero dice Aire Huasteco, con ese planteamiento ya no sé si seguir dando clases de teatro a los niños, que en su mayoría no se van a dedicar al teatro. Y le digo yo, y en plan muy amistoso, no lo estoy ofendiendo, no digas gansadas. Van a ir al teatro. Tu clase les da bases para apreciar también el cine, la televisión y hasta los videojuegos. Aprenden a expresarse, aprecian la cultura universal. Nada de eso se los da un capricho populista. Lo que les decía en resumen es, sigue enseñando teatro, hombre. Te lo agradecerán. Linus ZD2, gracias por contestar los mensajes, eso muestra tu amplio conocimiento. Hay un punto que me intriga sobre tu opinión, ¿cómo fue la conquista? Por algunos comentarios que has hecho me da a entender que crees que fue cruel y dura, pero me cuesta un poco de trabajo creer que 3,000 españoles conquistaron a 10 millones de indígenas y que 12 frailes hubieran por fuerza enseñarles español y evangelizarlos. ¿Tú cómo piensas que fue? Y a mí lo que me parece muy interesante de esta pregunta es que él considera que la realidad histórica depende de cómo piensas tú que fue. O sea, que es opinable. Y los datos no son opinables. Y como no son opinables, y perdonarán ustedes, la respuesta es larga, pero creo que ilustrativa, le digo, te cuesta trabajo porque no conoces la historia. No se trata de cómo piense yo que fue, sino de cómo fue. Las víctimas del imperio mexica fueron usadas por los españoles prometiéndoles liberarlos de la horrible opresión mexica. En el sitio de Tenochtitlán participan los 3,000 españoles que dices tú, y entre 80,000 y 200,000 aliados tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas y de varios otros grupos. Son ellos los que vencen a los mexicas. Lo que sigue es la llegada masiva de españoles, primero desde Cuba y luego desde España, con muchísimo más de 12 frailes. Hablamos de 63,000 españoles para 1570. Y las guerras contra los indígenas, con los 10 millones de indígenas que menciona, no terminaron con la caída de Tenochtitlán, sino que siguieron hasta fines del siglo XVI y los tlaxcaltecas siguieron siendo aliados de los españoles, tanto que se les utilizó para pacificar a los indígenas en la zona de Nuevo León, ya en el siglo XVII, ya en los 1600. Vamos, que las cosas son más complicadas, pues. Me dice Ocalbeca, yo no soy trumpista, pero para nada, pero dices que Putin no respeta acuerdos, ¿y qué hay del avance de la OTAN? Y le digo otra vez, la OTAN no avanza. Países independientes se suman a la OTAN para protegerse de Putin. Y Gorbachev mismo dijo en 2014 que no existía, que jamás se le había hecho la promesa de no expandirse por parte de la OTAN. Puse el video con la entrevista de Gorbachev aquí, cuando Ina Afinogénova andaba contando también la historia de que prometieron no expandirse, que no es cierto. Es solo propaganda de Putin, y ahí está la entrevista que dio a la televisión alemana en 2014 Mikhail Gorbachev negando ese mito absolutamente putinesco. Al 2006, la canción es de protesta al sistema educativo. Hablábamos de la educación de Pink Floyd, de la canción de Pink Floyd, We Don't Need No Education. Que es Another Brick in the Wall. Y dice, la canción es de protesta al sistema educativo de la época. Solo la interpretaste de forma literal sin analizar el contexto del álbum y otros detalles. Es una defensa que hacen frecuentemente la tontería esta de Roger Waters. Le digo, mira, si hubiera querido decir otra cosa, el imbécil de Roger Waters bien podría haber dicho otra cosa. Pero no dijo otra cosa. Dijo exactamente lo que dijo. No necesitamos educación. Y por supuesto que la necesitamos, y Roger Waters más que nadie. Disney, decía Sergio
alduendas. Disney ha perdido mucho dinero y lo ha seguido haciendo. Están absolutamente convencidos que Disney, con las películas donde la sirenita es negra, uy, perdieron muchísimo dinero. No, hombre, costó 240 millones, ganó 560 millones. Pues es más del doble de la inversión. No hay inversiones muy fáciles que tú hagas donde ganes el doble. Más del doble. Y esa es la sirenita negra que tanto les odiaron. Pero no, dicen que Disney ha perdido. Y entonces le digo, ¿quién dice? Le dije, ¿por qué dicen esa falsedad? ¿Qué gusto les da? Disney no ha tenido más que 2 películas que han perdido dinero. Y una de ellas es Ant-Man. Y no me vayan a decir que Ant-Man es de diversidad, equidad e inclusión, salvo que sea la inclusión de los insectos. Finalmente llegamos, y con eso terminamos, a nuestro a nuestro un poco codiciado premio Elton. Dice Olimpio Oyomao, teniendo en cuenta que el interés de exhibir una momia, esto es respecto a la exhibición de las momias Guanche que se ha quitado del Museo Arqueológico en Madrid, y hablaba yo de exhibiciones muy vergonzosas, pero exhibiciones otras que considero necesarias, dice Olimpio Oyomao, teniendo en cuenta que el interés de exhibir una momia o un resto humano en un museo es mostrar al visitante determinadas características anatómicas o antropológicas que sirven para conocer rasgos de la cultura a la que perteneció dicho resto humano, bastaría con realizar copias fidedignas y sustituir los originales por ellas. Hoy en día esto es mucho más asequible de realizar con la tecnología de impresión 3D que hace unos años. Los visitantes a un museo no notarían la diferencia, o sea, les ves la cara de imbéciles, y el aprendizaje obtenido sería idéntico. Además, esto no solo solucionaría los dilemas éticos, que yo no tengo, sino que podría permitir una mejor conservación de algunos restos arqueológicos. Y le digo yo, ¿en serio quieres que los museos muestren réplicas de plástico? ¿De la piedra Rosetta? ¿De las armaduras del pasado? ¿Y por qué no reproducciones de plástico de los huesos de dinosaurio o de estatuas griegas? ¿Por qué le quitas derecho a la gente a conocer su pasado de verdad? Yo no veo el dilema ético al mostrar respetuosamente algo informativo y real. Y aquí agrego algo que no anoté, pero que me parece importante. No se trata solamente de mostrar características anatómicas o antropológicas. Se trata de ponerte en contacto con la realidad del pasado. Y ahí hay una parte emocional. Cuando tú ves un cráneo de una persona que fue trepanada y que el hueso cicatrizó y que sobrevivió, y sabes que ese cráneo fue de una persona real como tú, no es la misma experiencia que tienes cuando te lo enseñan de plástico. Ahora, si te engañan y te enseñan uno de plástico diciéndote que es real, estás convirtiendo al museo en una organización especializada en la mentira, lo cual me parece, por supuesto, gravísimo. Y con eso terminamos pues el día de hoy, que se ha alargado y complicado, son 5 minutos más y todavía hay preguntas. ¿Crees que el INAH, hay muchas universidades que se han aprovechado de sus investigaciones sobre grupos indígenas? No, sí, yo creo que los hay. Pero no investigadores, principalmente he comentado mucho el caso del sujeto que trabajó con María Sabina y se enriqueció con el trabajo de María Sabina. Lou Reed era el nombre que se me había olvidado, sí, por supuesto, hablando de Velvet Underground. Sí, Lou Reed y John Cale salieron de la Velvet Underground. Le gusta el sonido del lap steel guitar, no mucho, fíjate. Salvo cuando la lap steel guitar eléctrica se la lleva Megan ¿cómo se llaman? Megan Lovell, y la hace parte del rock y del blues. Megan Lovell es la mitad de Larkin Poe junto con su hermana Rebecca Lovell, y lo que ella hace con el lap steel guitar la ha convertido en la slide queen, en la reina del slide. Pero es una lap steel guitar que no está usando tradicionalmente. Sí la oigo y me gusta dentro del bluegrass, pero no es el instrumento que más me gusta dentro del bluegrass. Me gusta mucho más el banjo, la mandolina y por supuesto el violín.
He escuchado que ha escrito cuentos. ¿Alguna vez pensó en adaptarlos para teatro o cine? ¿Dónde encontrar esos cuentos para leerlos? Uno de mis cuentos lo adapté yo mismo para la televisión a una serie que se hizo en México, se llamó Cuentos para Solitarios, se llama El Libro de García. Y nunca vi el programa de televisión, es que lo dirigió un amigo mío. Pero bueno, pues yo me fui de México y finalmente nunca he visto qué fue lo que se hizo. Estuve en la filmación de un pequeño trocito, el cine es muy lento, pero estuve en la grabación, pero nunca vi cómo quedó el libro de García en Cuentos para Solitarios. Siempre he buscado que alguien me pase una versión, aunque sea pirata. Prometo no difundirla. Pero mis cuentos para leerlos los encuentras, los que yo considero mis mejores cuentos están en una colección que se llama Más allá no hay nada, que está en versión electrónica en Amazon. Con eso termina nuestra publicidad de hoy. Ya no puedo seguir más, así que nos vemos la semana próxima, nos vemos el miércoles, donde probablemente tengamos una conversación o probablemente tengamos un programa. No sé qué vamos a tener, pero seguramente lo haremos con todo el cariño para ustedes, como siempre. Somos 235 personas, 219 les ha gustado, no está mal, solo a 3 no les ha gustado. Espero que se las recomienden a sus enemigos. Nos vemos el jueves aquí. Como siempre, llevamos más de 600 horas ya de este streaming. Una cosa impresionante, porque son 3 horas mías hablando solito, 600 y tantas horas mías hablando solito. Aquí, salvo las pocas ocasiones que he tenido conversaciones dentro del propio streaming, probablemente no es muy normal, así que también por eso no hay otro canal como este en YouTube y en Internet. Ya los invito a que regresen la próxima semana y entre tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.